Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes y a los que se vayan incorporando. Esto es nuestro canal al aire con Miguel Martín y pues ahora tenemos uno de aquellos invitados de lujo, una de esas presencias que pues hacen retumbar las redes y que afortunadamente ahorita se encuentra en la cresta de la ola. Y pues es nada más y nada menos que Ramiro Padilla Atondo, el que si bien su libro se llama El Pequeño Chairo Ilustrado, él es el gran Chairo Ilustrado y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ramiro? No, al contrario, un placer, Miguel, pues gracias por invitarme. Me da mucho gusto que me hayas invitado y aquí estamos para conversar un rato de lo que gusten, contigo, con el público, lo que gusten, ¿no? ¿Qué Muy onda? bien, Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con los temas, ¿no? Quiero irme un poquito a cosas profundas, pero que creo que vale la pena pues dejarlas luego en claro porque son sabrosas, son aspectos, por ejemplo, que tú mismo has escrito, que tú mismo has reflexionado y pues que me gustaría que nos ampliaras. Por ejemplo, me llamó la atención un término curiosón, ¿no? Al que tiene obviamente su jiribilla y que es la patichapollización de la vida pública de México. Explícanos, ¿cómo es esto de la patichapollización? bueno, sí, como dices, tiene jiribilla, voy a explicar un poco porque es un término que yo derivé de Andy Warhol, ¿no? Yo he hablado de Andy Warholización de la vida también, porque decía Andy Warhol, una de las frases del artista pop neoyorquino, que decía eh, que en el futuro todos tendríamos nuestros 5 minutos de fama. En el caso del concepto de Patti Chapoy es porque hablo yo de un análisis primario, secundario y terciario. Yo lo mencionaba en uno de mis escritos, diciendo que básicamente hay gente que está informada, pero está informada de manera superficial y es incapaz de hilar una secuencia básica de ideas. Entonces, cuando surge una noticia, que todo el mundo sabemos, cualquier persona medianamente informada sabe que la fuente de dónde viene, que yo siempre hago tres preguntas, que es quién lo dice, por qué lo dice y desde dónde lo dice. Entonces, obviamente, les voy a pongo un ejemplo que ya pongo por default, que es el caso de Pío, Pío López Obrador, ¿no? Entonces digo, ¿qué filtros puede tener esa información? Entonces yo digo, pues, ¿quién lo dice? Pues lo dice Loret de Mola, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque tiene una agenda contraria al presidente de la República. ¿Desde dónde lo dice? Lo dice desde una plataforma pagada por Silvano Aureoles y por Roberto Madrazo. Entonces, cuando tú pasas esos tres filtros, lógicamente, pues entiendes que se trata de un chisme. Esa es la patichapoización de la vida pública. Esto es que la cultura de nosotros mexicanos sea la cultura del chisme. A mí eso sobre todo viniendo de gente que supuestamente está preparada, alguien que ha escrito libros y la chingada, que es articulista, que es mi contacto y que salga con una mega mamada como esa, pues digo, no, cabrón, no es así, o sea, agarra la onda, o sea, busca el porqué, los antecedentes del por qué se da la información. A Pati Chapoy le pagan una buena lana por hacer chismes, ese es su trabajo. Ya he encontrado una beta en el mercado para hacer chismes, pero nosotros no, nosotros tenemos la labor de ejercer la verdad, de interpretar la realidad de una manera objetiva, que es lo que hace mucha falta en el país, mi querido Miguel. Micrófono. Ahora que me dices esto precisamente, en contraste con la tele, ¿no? Podríamos pensar que pues la panacea está en las redes, ¿no? Así se ha venido manejando, las benditas redes sociales. El mismo presidente lo dice, ¿no? Pero ¿tú crees que pueda llegar a haber una patichapoyización en las benditas redes? ¿Tú crees que se llegue a banalizar, que se llegue a tratar como chisme igualmente y que lleguen algunos no ahorita, pero si tú consideras que ahorita, pero tal vez después, por alguna descomposición entre social o algo raro, pero que lleguen a lucrar con el nombre de la 4T o con la imagen del presidente, como se ha lucrado con la imagen de muchos otros líderes de la historia y, por supuesto, religiosos, sociales, lo que sea. ¿Crees que puede pasar también? Mira, el asunto es de antecedentes. Yo quiero explicarle aquí a tu auditorio cómo funciona. Después de la campaña del 2012, López Obrador empezó una campaña más porque él sabía que el asunto de los medios tradicionales la tenía perdida. O sea, él tenía el 99% de los medios en su contra.
¿qué nichos le quedaban? Le quedaba el nicho en las redes sociales. Entonces, la onda obradorista, la onda de la 4T empezó a distribuirse por las redes sociales. Cuando la derecha, que estableció una estrategia tradicional de medios, quiso ya revertir el asunto de las redes sociales, era demasiado tarde. López Obrador les tenía muchísima ventaja. O sea, es muy parecido a lo que se dio en la primera campaña de Barack Obama para la presidencia. Barack Obama fue el primero que instauró una presencia muy fuerte en las redes sociales que le permitió llegar a ser elegido, porque él también leyó perfectamente los signos de los tiempos y dijo, no, es por aquí, no es por los medios tradicionales, no me lo van a dar porque los medios realmente republicana. Entonces, López Obrador más o menos entendió de qué se trataba el asunto, lo hizo por medio de las redes sociales. Entonces, cuando ya la derecha en México, los medios tradicionales intentan no hacer esa transición a las redes sociales, pues ya la partida estaba perdida y ya cuando una tendencia, cuando un presidente gana aplastantemente por 30 millones de votos y ya es dueño en cierta medida de la narrativa de las redes sociales, pues es extremadamente difícil para la derecha, por más que le inviertan cientos de miles o miles de millones de pesos en publicidad, en noticias falsas en las redes sociales, es extremadamente difícil porque ya hay una narrativa dominante y lo supo perfectamente el movimiento de la 4T al manejar las redes sociales. Entonces, yo lo veo extremadamente difícil, ¿no? Que puedan llegar a este punto en el que ellos puedan revertir esta narrativa dominante. La narrativa dominante sigue los medios tradicionales, que siguen con una agenda contraria por los actores que todo el mundo conocemos ya, ¿no? De que perdieron una extraordinaria cantidad de dinero y que no va a regresar. Entonces, para ellos es renovarse o morir. Y la patichapoización de las redes sociales es extremadamente difícil que suceda por más caudales de información falsa, porque aparte se ha creado una nueva conciencia y la tribu digital, la tribu de la 4T digital es muy fuerte y no van a poder, pues, básicamente tú lo ves todos los días aquí en este medio, sin censura, los chapuceros, todos ellos, el Salario del Miedo, Conexión Online, el Charro Político, todas esas personas que tienen un público mucho más amplio y diverso que el que tienen las mismas televisoras tradicionales. O sea, ¿quién los ve ahorita? ¿Quién ve Es la Hora de Opinar? Nomás los viejitos de más de 70 años, ¿no? Y las personas que están totalmente convencidas. Son los programas de mi mamá, mi mamá tiene más de 80 años, son los programas que ve. Pero yo le digo, pues no, o sea, la realidad y las tendencias están en otro lado, padre. ¿Cómo la ves? Sí, sí, te entiendo en ese sentido y creo que ellos van a su ritmo, ¿no? Ellos hacen su lucha, ellos están, por ejemplo, el Leo Zuckerman, pero con S-U, Sí. S-U-C-K, Zuckerman, ¿no? Leo Zuckerman. Zuckerman. Este señor, pues sí, ahí tiene a su público cautivo que también está mi mamá, también están mis suegros ahí, hay que decirlo, ¿no? Y sin embargo, pues lamentablemente esta noción que se quedó arraigada en el inconsciente colectivo de que sales de traje y tienes credibilidad, sales de traje y en la tele, entonces eso te da, por lo tanto, credibilidad, ¿no? Es una inferencia medio rara que nos fueron metiendo ahí, pero en fin, por cierto, sé que eres melómano, un apostillado musical, ahorita que mencionabas Andy Warhol, hagan de cuenta que como no quiero que me desmoneticen el canal, hagan de cuenta que suena de fondo ese disco de The Velvet Underground, ¿no? Que coachó Andy Warhol ahí en The Factory, donde a todo el mundo le pasaron revista, ahí no dejaron títere con cabeza. Y bueno, pues otra pregunta precisamente con respecto a esta fachiza, que digamos que está pues bien sabido, podríamos decir que hasta sobado, pues sí, el discurso de que perdieron privilegios. Pero el componente racial, Ramiro, el componente racial salió, afloró, se descaró, que si 10 años antes los que decíamos, 10 años o 20, los que decíamos que en México hay racismo, pues decíamos que éramos unos loquitos, ¿no? Casi nos podrían rebajar al nivel de Maussan. Pero, ¿cómo ves tú, cómo atestiguas este renacer o este descaro ya del componente racial, del componente güeritocrático? Sí, la pigmentocracia en México pues ha sido fundamental para entender cierta clase de ideas. Es más, yo les digo a la gente del público, yo les recomiendo que aquí mismo en YouTube busquen comerciales mexicanos de los 80s y los 90s. Busquen comerciales y cuenten el número de mestizos que hay en los comerciales. No existe. O sea, esos comerciales pueden pasar igual en Noruega, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y nadie notaría la diferencia. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajo de base de perpetuar los estereotipos de
de una oligarquía, la cual, pues, obviamente, hay un libro de Alan Reading, precisamente, que se llama Vecinos Distantes. Él decía que una característica muy clara del político mexicano era como signo de poder casarse con una mujer rubia y de ojos azules, o sea, un político morenito, en la chingada, buscaba una esposa rubia y de ojos azules porque para los mexicanos, en la cultura política mexicana, eso era un signo de poder. Entonces, más o menos para que uno se dé una idea de por qué esta oligarquía racial que se dio no solo en México, o sea, vamos, estamos hablando, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia, por primera vez hace pocos años, tuvo un presidente indígena. Bolivia fue dominada por una oligarquía blanca, o sea, Santa Cruz de la Sierra es un pueblo que está básicamente dominado por familias españolas muy antiguas, por ejemplo, ¿no? En Argentina que dicen el dicho, ¿no? De que los mexicanos descendemos de los indios y los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Porque pues todos son inmigrantes europeos, pero la realidad es que en Argentina hay mucho más mestizaje del que parece. O sea, hay muchos más argentinos que se parecen a nosotros de los que también te venden en la televisión. Tú vas al interior de Argentina y todo el mundo es mestizo. Es igual que en México, ¿no? Lo que pasa es que se han vendido la idea de que todos los argentinos son blancos, lo cual es falso. Si no, pregúntale a Chita Ludueña o pregúntale a Alfredo Moreno, ¿no? Para que más o menos te des una idea. O Entonces, en México, A Tevez. a TV, sí, también, sí, para que se una idea la gente en México de cómo ha ido funcionando, es básicamente eso, ¿no? Los españoles tuvieron la cultura racial, una de las más complejas del mundo. Hay dos culturas raciales complejas, completamente complejas, que son la cultura hindú, la cultura de las castas hindú y la cultura de castas española. O sea, ustedes han de recordar cómo era la jerarquía, ¿no? En aquellos entonces, en los tiempos de la colonia. Los que estaban en la cima de la pirámide eran los españoles peninsulares, los españoles que habían nacido en España. En la segunda categoría estaban los españoles criollos, o sea, los hijos de los españoles que no tenían los mismos derechos por no haber nacido en España. Y ya de ahí venían mestizos, castizos, mulatos, saltapatrás, tentempié. Había una clasificación racial muy complicada en México que hacía eh, que a uno le asignaran un lugar en la sociedad dependiendo de su mezcla racial. Vino la ley de Indias en el siglo XIX que supuestamente los hizo todos iguales, pero pues en la práctica como todo, ¿no? Yo también recomiendo el libro de Sara Sefcovic que se llama País de Mentiras, para que entiendan esta dinámica de por qué las instituciones nunca funcionaron. Es igual que con la ley de Indias, o sea, nos hizo a todos iguales ante la ley, pero pues era una falsedad, ¿no? Las jerarquías raciales se mantuvieron por decantación, o sea, vamos, ve a una discoteca en México, tú y yo vamos a una discoteca con este color de piel que vamos y el cadenero nos va a impedir que entremos. ¿Por qué? Pues que hay una jerarquía racial que impide, ¿no? Y lógicamente ahora que se han dado cuenta que nosotros los morenos, nuestro voto cuenta lo mismo que el de un blanco, pues están más o menos sacados de onda. Pues está cabrón para ellos, ¿no? De repente descubrir que un país donde la gente está despertando y que sabe que ya hay más opciones de gobierno, pues ya los cuates no pueden controlar siquiera la narrativa, porque como decíamos al principio, es un asunto de narrativas también. O sea, la narrativa la tenemos nosotros y ya no la vamos a soltar. La jerarquía racial que había en México se va a ir difuminando de a poco porque no hay manera de que sea otra cosa, porque nosotros somos mayoría y nosotros vamos a determinar en el futuro lo que sucede con el país, mi querido Miguel. Y precisamente otro componente, Ramiro, que viene con todo esto y que es parte también de la narrativa, porque de eso se están agarrando mucho. ¿Por qué de repente hay un boom del chauvinismo? ¿Por qué de repente vemos a los Whitexicans cantando El cielito lindo mientras mandan por los chescos a su asesor, el tumbaburros, por feo, precisamente por moreno? ¿Por qué vemos estas apropiaciones de lo mexicano, entendido nada más como, no sé, como esos clichés el guapango de Moncayo, los fuegos artificiales, cuando realmente pues México es mucho más que eso, ¿no? Es el México profundo. Pero ¿por qué tanto sobar el nombre de México? ¿Por qué México hasta en la sopa por parte de la fachiza? México, precisamente en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Cuando él habla en el primer capítulo del Pachuco y otros extremos, él se dio cuenta de que no había un solo México, había muchos Méxicos. En el caso de nuestro México, son muchos Méxicos, y dicen vivimos en distintas etapas históricas. El caso de los Huaychicas, ¿no? De esta comunidad
que de repente intenta hacer apropiación cultural, ¿no? De la idea de lo mexicano. La idea de lo mexicano es algo básicamente inasible. Hablábamos del tema de la religión, por ejemplo, que es como un hilo conductivo, ¿no? Eso es lo que mantiene pegado al país, el catolicismo, el idioma es español, ¿no? Ciertos rituales y ciertas costumbres, y la idea también de que los whitexicans, pues de repente quieren sentirse mexicanos. La apropiación cultural de los whitexicans, pues no es tan mal, es bonito ver a esas señoras tan rubias, con sus blusas y sus huipiles oaxaqueños, por ejemplo, ¿no? Que se miran, o sea, que se miran bien fashion, ¿no? Y que dicen, no, pues mira, este asunto funciona de esta manera tan bonito. Yo de repente me da mucho orgullo, ¿no? Dicen las personas de esas comunidades, sentirme tan mexicano, porque los mexicanos ser chingón también. O sea, hay que reconocer, el problema con los mexicanos es que nos han inyectado por décadas, por siglos, dosis de baja autoestima, cuando la verdad es que los mexicanos somos tan capaces como cualquiera y tan inteligentes y tan guapos como cualquiera. Lo que pasa es que no nos hemos sabido vender al mundo. Hay que recordar también que somos uno de los mayores expulsores de cerebros en el mundo. No hay oportunidades, hay muchísimas personas que tienen maestrías, doctorados, trabajando en otros lugares porque no tienen posibilidad en México, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el chauvinismo del que tú hablas es básicamente un intento de apropiación cultural de ciertos aspectos de la vida mexicana que ellos quisieran vivir, pero pues nadie va a cambiar el olor del suelo, el paisaje de las mañanas. Hay cosas que son inasibles, lo dice Calle 13 en su canción Latinoamérica, ¿no? Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que nos distingue como mexicanos. Oye, y precisamente tú, recordando a estos músicos, por ejemplo, como Calle 13, como Manu Chao, ¿no? Que con su ilegal, por ejemplo, con su clandestino, ilegal, que rinde mucho tributo al migrante. Tú fuiste migrante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de, de literatura al vuelo. ¿Cómo sería tu carta del migrante que sí se fue a partir la crisma allá y a lo mejor no por gusto, y que a lo mejor regresó, pues ya puede ser que enamorado, no sé, de T.S. Eliot, de Bob Dylan, no sé, que te gusta, a mí es lo que me gusta más o menos, pero ¿qué le dices tú al que siente que por naturaleza, por esa apropiación también cultural de lo gringo, porque también es dual, ¿no? Esa apropiación cultural, porque cuando quieren se apropian del sombrero del pique, ¿no? Y no caben por la puerta de su casa, pero cuando quieren se apropian de casi de Sarah Jessica Parker y se creen neoyorquinos. ¿Qué le dice el migrante que se fue a sobar el lomo allá al whitezican con su apropiación cultural? Fíjate que es un tema, yo viví 25 años en Estados Unidos. Es un tema bien interesante porque hay, hay, un asunto que se llama colonialismo cultural. Yo lo he tratado en algunos espacios, ¿no? El tema del colonialismo cultural. El centro del poder mediático mundial está en Estados Unidos. Entonces ellos son los que exportan esta suerte de ideología para apropiarse culturalmente, ¿no? O sea, nosotros apropiamos culturalmente algunos conceptos norteamericanos, ¿no? Entonces los norteamericanos tienen muchos vehículos para esparcer su ideología. O sea, el vehículo primario es la violencia, las sanciones económicas, pero también está el asunto de Hollywood, de las series televisivas, de las costumbres norteamericanas, la televisión, los deportes, que nosotros mexicanos nos hemos ido apropiado culturalmente. Yo soy fanático de fútbol americano, por ejemplo. Yo por haber crecido en una frontera, lógicamente tengo una influencia más marcada de la cultura de Estados Unidos por lo mismo, ¿no? Mis gustos musicales están permeados precisamente por mi cercanía con la cultura norteamericana. Entonces, funciona también de la otra manera. Hay un director de una revista, creo que era de Orange Weekly, en el condado de Orange, cerca del sur de Los Ángeles, no sé si conozcas por allá. El cuate se fue a vivir a Carolina del Norte, norteamericano puro, cuero, más o menos. Y le preguntaron a él qué era lo que más extrañaba de California. Y lo primero que dijo él fue la comida mexicana, que no había buena comida mexicana en Carolina del Norte. Entonces, toda esa franja, lo que diría Antonio Navalón, que es la tercera nación, esa franja comprendida entre los estados del sur de Estados Unidos y los estados del norte de México, pues básicamente hay mucho intercambio cultural, intercambio de otros tipos, comercial, que permite, ¿no?, que los norteamericanos al menos asuman algunos elementos de la cultura mexicana. Por supuesto que el norteamericano va a rechazar contundentemente porque ellos han diseñado una identidad con base a esta idea. Orange County, sí, Orange County hay lugares, yo te lo puedo decir,
Yo de hecho estaba trabajando en un Nordstrom y me tocó que en un elevador bajar con un norteamericano y el norteamericano me miraba con temor y me dijo, "You're my enemy" o algo así. Y yo le dije, no te pego unas cachetadas, güey, porque pues, no, ¿verdad? Pero me causó mucha gracia que el tipo me mirara con temor. Pero pues sí, uno lo impone a la gente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero el asunto es que si hay una apropiación cultural norteamericana, este, eh, de lo mexicano también, aunque ellos se nieguen a reconocerlo. Y la cultura mexicana de a poco va avanzando conforme los mexicanos van migrando a los estados más al norte. Pues está el ejemplo de Chicago. Chicago es una ciudad con un aire mexicano muy cabrón. Nueva York, los inmigrantes poblanos, por ejemplo, en Nueva York, los inmigrantes mexicanos ahora en la Florida, pues no se puede, no sé, vamos, Texas, que tiene una gran cantidad de población mexicana, Nuevo México, Arizona, no se diga California, que es un estado que tiene 40 millones de habitantes, de esos 40 millones de habitantes, yo creo que andamos los 20 millones de origen mexicano. O sea, hay que entender, pues, esta parte de la transculturización y cómo nosotros vamos influyéndonos los unos a los otros. Yo como mexicano, como también mi canción favorita, una de mis canciones favoritas, La Manu Chao, la de Clandestino, porque al final de cuentas tú como mexicano eres un exiliado económico, o en tu país tienes buenas oportunidades, ¿y qué haces cuando tienes dos niñas que tienes que alimentar y una esposa? ¿Qué haces? Tienes que buscar el sustento en otro lado, con un salario mínimo, y esta es parte de la tragedia neoliberal, con un salario mínimo no te alcanza ni para darle de comer a tu familia, y eso fue una de las cosas que vi. Estamos hablando que yo emigré a Estados Unidos en el 96, más o menos, ¿no? Me fui a Estados Unidos. Entonces, en ese entonces el salario mínimo era una burla y aparte no había trabajo. Y aparte los trabajos eran súper matados y no te alcanzaban ni para hacer la despensa. Lógicamente, pues te tienes que ir a buscarlo del otro lado. Los mexicanos migrantes, los que nos fuimos en esa época, porque cuando se firma el Tratado de Libre Comercio empieza el éxodo de mexicanos a Estados Unidos. Parece que no, pero se multiplica la presencia mexicana en Estados Unidos. Por eso se implementa, por ejemplo, la Operación Guardián, ¿no? En donde cientos o miles de migrantes mexicanos al serles clausuradas las rutas normales por las que cruzaban para trabajar temporalmente en Estados Unidos se cierran y entonces empieza a cruzar por el desierto y pues mueren miles de migrantes mexicanos que preferían arriesgar la vida a mantener a sus familias en la miseria. Y sí, y la canción sería esa, es más, hasta podemos hacer un soundtrack de la migración, ¿no? Hay una canción de un artista argelino que murió hace 2 o 3 años, Rashid Taha, que se llama el Emigrante también. ¿A dónde vas, emigrante? Se pregunta, está en YouTube. Está en YouTube la letra en español para que vean también cómo también la percepción, por ejemplo, del migrante norafricano al emigrar a Europa, ¿no? ¿A qué vas? Vas a regresar a esas tierras, ¿no? Esas tierras milenarias, pues te fuiste a buscar lo que no se te había perdido, por ejemplo, ¿no? Está bien interesante el tema. Sí, porque aparte de esos flujos migratorios que se viven en Europa precisamente, pues de hecho ya hay una pequeña conquista, ¿no? Por ejemplo, la comunidad argelina que hay, por ejemplo, en Francia, o por ejemplo la comunidad turca, que la mía es árabe, dicen los que saben, allá en Alemania, entonces pues sí, ya la cantidad de magrebíes que hay en España, ¿no? Que ellos, muchos de ellos siguen soñando con que es al-Ándalus, que se tiene que reconquistar en una yihad, pero sí, como dices, eso lo retrata muy bien Manu Chao precisamente. Igualmente me parece que tiene otra canción de esa temática que se llama Sidi Bibi, que la canta su percusionista, el que estaba con él en Mano Negra. Sí, pero es también otro folclore, no es otro mundo, ese de la migración a Europa, ese cruzar el Mediterráneo, esa gente que se cae de las balsas, muchos niños, ¿no? Que se caen de las balsas y se mueren. Sí, sí, y yo también he visto un poco de eso en películas, en algunos librillos, en canciones, o sea, las canciones, hay mucho folclore alrededor, como aquí también, por ejemplo, los Tigres del Norte, ¿no? Como han hecho todo un folclore alrededor del mojado, ¿no? También, ¿qué te parece a ti todo ese folclore que hay? Porque es una subcultura ya, la subcultura del mojado en cuanto a literatura, en cuanto a películas también, bueno, desde el Bracero del Año con el Piporro y los Tigres del Norte que han mantenido vigente digamos, ese cantar las gestas del mojado. ¿Cómo ves tú, cómo te llega a ti todo esto? Yo sí conozco la cultura de los Tigres del Norte, ¿no? Soy norteño, al final de cuentas si hacemos una retrospectiva, ¿no? Del asunto, por ejemplo, la música norteña pues nace de la fusión de la polca alemana con elementos mexicanos, o sea, los inmigrantes alemanes llegan a Texas con el acordeón
y los mexicanos, los migrantes mexicanos que trabajan en los campos de Texas, adoptan el acordeón y adaptan la guitarra y la convierten en bajo sexto. Entonces hay como 5 o 6 tipos de polka en el mundo. Una de esas polcas es la polca mexicana. Los alemanes reconocen a la música norteña mexicana como un estilo de polka, por ejemplo. Los Tigres del Norte, utilizando ese elemento híbrido que es la polca alemana con elementos mexicanos, pues lógicamente lo desarrollan y convierten la música norteña en una explosión. Ya después vendrían los hijos de la mente, que hay un libro de Luis Humberto Crossway, ¿no? Los que le llaman los hijos de Cornelio Reina y a Ramón Ayala, ¿no? Entonces, sí hay una cultura, sobre todo la cultura de las personas que migran de los campos, porque hay estados más propensos a migrar a Estados Unidos, pues Jalisco, Michoacán, Zacatecas, ¿no? Sobre todo para los que migran para California, son mayoritariamente personas de Jalisco, de Zacatecas y de Michoacán. Ves mucho michoacano, mucho jalisciense, ¿no? Mucho zacatecano en California. Y sí, se va desarrollando, ¿no? Una cultura de lo norteño, de lo mojado. Lo que sí no hay, yo sí tengo un libro, mi primer libro de cuentos publicado que se llama Tres Pasos de la Línea, que es un libro que tiene que ver con los migrantes y la parte oscura de los migrantes, ¿no? Es un libro muy rulfiano, digamos. Ahí está en Amazon para los que estén en Estados Unidos, busquen a Tres Pasos de la Línea, los que lo quieran comprar. Yo hablo precisamente de esa experiencia, de la experiencia del migrante la línea, una vez la experiencia del migrante vivo, el migrante muerto, cómo acostumbrarte al destierro, cómo llegar a un país que te rechaza, cómo tratar de entender una cultura que no es la tuya, y cómo los mexicanos hemos desarrollado un mecanismo de supervivencia para adaptarnos a las circunstancias norteamericanas, sobre todo en el sur de California, porque es una parte bien importante. Tú llegas a Los Ángeles, vuelvo a citar a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, dice, en Los Ángeles flota un aire ligeramente mexicano, y es cierto, por más que quieran los mexicanos estamos ahí mucho antes que estuvieran los norteamericanos. ¿No? De hecho, los norteamericanos, los blancos, fueron los primeros ilegales en California. O sea, las comunidades blancas empezaron a llegar a California como ilegales y nosotros como mexicanos los aceptamos. Después a Texas también, ¿no? A Texas igual. Nada más que luego se llenó de güeriza y ya no hubo nada que hacer. Ya fue inevitable. No, es que aparte, pues hay que entender que en el siglo XIX, México era un país que no tenía una identidad estable. Después de la guerra contra Estados Unidos, se da una suerte de tratar de tener una identidad mexicana, porque hay que recordar que fuimos más de 3 siglos una colonia española. Así que, pues, pues uno llega a tratar de entender el porqué de las cosas y, lógicamente, la población europea, los migrantes europeos que llegaron a Estados Unidos, era gente de la clase más baja, eran asesinos, saqueadores, tramposos, aventureros. Entonces, por eso esta cultura de que ellos son superiores racialmente a mí me parece en extremo ridícula, porque ellos son las personas que no quisieron en Europa y llegaron para acá y tuvieron la posibilidad porque eran superiores solamente en anticuerpos y en armamento. Porque hay que recordar que también la cultura mexicana, la cultura mesoamericana, toda esta serie de culturas que había, estaba adelantada a la cultura europea más de 100 años. Lo que pasa es que, como dice don Miguel León Portilla en Visión de los Vencidos, a nosotros, a los indígenas no les dieron la oportunidad de contar su versión. Fueron los españoles los que en algunos negocios casi vemos el anuncio "We speak English". Oh, sí, I had some trouble with that kind of shit, my nigga. Así que no hay problema. A mí me divertía mucho cuando decían, ¿no? Me dicen, oye, tú tienes que hablar inglés, estás en Estados Unidos. Y yo, pues, con toda la mala leche del mundo, les decía, no hay un idioma oficial en Estados Unidos, boludo. Acá no hay un idioma oficial, nadie tiene que hablar inglés, boludo, porque no hay idioma oficial, la concha de tu madre. No hay. En lunfardo, ¿no? En lunfardo. Lunfardo, por supuesto. Y te digo, entonces, esa idea de que nosotros los mexicanos tenemos que adaptarnos a una cultura, pues fuimos rebasados, o sea, no, como dicen, no, yo no rebasé la frontera me rebasó a mí, pues es la verdad, ¿no? O sea, sigue habiendo un aire eminentemente mexicano en todos esos estados del sur de Estados Unidos, porque así fue. Y aparte, los mexicanos somos más cogelones y tenemos más hijos, pues, y los norteamericanos, con base a su cultura, con esa cultura, la cultura utilitaria, le llamo ya la cultura de la ganancia, que es que hacen un cálculo siempre, o sea, por ejemplo, nosotros los mexicanos somos bien inconscientes para casarnos, nos enamoramos, nos casamos a la chica, vámonos recio.
Ya después de que tuviste 5 hijos con esa mujer, dices, ah, cabrón, pues no nos llevamos tan bien, pero ya tuviste 5 hijos con ella. Los norteamericanos no, los norteamericanos se analizan, hacen el cálculo, viven con una mujer 10 años, a los 10 años se casan, tienen un hijo, dos, y calculan cuánto les va a costar mantener ese hijo. Y pues, lógicamente, pues son mucho menos fecundos porque siempre hay un cálculo económico detrás, ¿no? Y es bien divertido cuando uno ve, pues, que los norteamericanos van, precisamente por las condiciones económicas que ellos desarrollaron, van disminuyendo sus números drásticamente y nosotros los mexicanos los vamos aumentando también. Es por eso que hay algunas políticas de migración en Estados Unidos que no, pues sí, pero tienes que decir mainiga. Si dices mainiga, sí, es un Sí. bronco. Pero no, al contrario, aparte Lo llaman the N-word, ¿no? De plano, ya lo llaman en los medios the N-word. Pero yo trabajé con muchos negros, y nos reíamos mucho porque me decían, my nigga, what's up, my nigga? What's up, my nigga? Y nos hablamos. My nigga? Sí, sí, pero como somos mexicanos, con nosotros no hay problema. Si eres blanco, agárrate, te van a pegar una chinga, en calor. Pero mexicanos no, al contrario, a mí me agarran a besos, los pinches negros me agarran y me dan un beso. En la mañana, cuando la construcción que trabajaba, decían, oh, mira, le va a dar un beso, y llegaban y me besaban los chineros. Los queríamos mucho, cabrón, pues, los afroamericanos, es que básicamente somos dos minorías oprimidas en un país que nos rechaza. Y yo he tratado mucho el tema, he estudiado mucho el tema. En un libro que tengo que se llama Hojas sin Ruta, yo hablo precisamente del usufructo que se hacen los afroamericanos, ¿no? De las prisiones privadas. Está bien cabrón el tema con los afroamericanos. Es un tema que he tratado mucho en algunos de mis libros de ensayo. Oye, y ahora volviendo, bueno, no volviendo, más bien virando hacia otro lado, digamos, menos grato, también con su halo de cultura, pero elitista, los famosos intelectuales, ¿no? Escribes sobre cómo debatir con un intelectual, das la recomendación de que no sea vía Twitter porque tiene que ser en 50 cuartillas, ¿no? Y por ahí andan unos que, bueno, hay unos que ni a intelectuales llegan. Primero vámonos con ellos, por ejemplo. Mencionas al que es nieto del que veía marcianos, al Ferriz, precisamente, que llama a un golpe de Estado. Y ya, lo llama, pues, pero desde su comodidad de Estados Unidos, para empezar, ¿no? Y desde su comodidad de nunca saber lo que es, ni lo sabrá, diría don Teofilito, lo que es la lucha social. Entonces, ¿cómo ves a esta gente? Por ejemplo, igual Carlos Alarraqui, otra persona que tampoco es intelectual, pero que pues quiere ahora erigirse como líder de opinión, directamente mandando cartas al presidente y leyéndolas ante los medios, ante el pleno, ante Dios y ante el mundo, ¿no? Con su voz que yo creo que está así porque se tragaba el chayote sin pelar. Yo creo que eso le dañó las cuerdas vocales. Pero, ¿qué te parece este tipo de personajetes que no llegan a intelectuales, pero cómo friegan? El tema de los intelectuales mexicanos, tienes razón, ahorita ya es una línea medio borrosa, porque una intelectualidad en un país tendría que generar cierto tipo de pensamiento. Cuando tienes por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el pensamiento hegemónico. Vamos viendo un ideólogo y un intelectual norteamericano, que es una basura, y ojalá se esté pudriendo en el infierno, se llama Samuel Huntington, que él por ejemplo, escribió El choque de civilizaciones. ¿Qué hizo Samuel Huntington? Pues básicamente dar una línea de acción para que los norteamericanos pudiesen invadir los países musulmanes, porque él decía que en el futuro las guerras iban a ser por religión. A la caída de la cortina de hierro, los norteamericanos tenían que tener hipótesis de conflicto. ¿Qué era una hipótesis de conflicto? Básicamente, desarrollar un potencial para que el complejo militar industrial tuviese a quien atacar. Que hace Samuel Huntington como intelectual orgánico, pues dice, no, pues las guerras van a ser de religión y si no les partimos en la madre a los musulmanes nos van a partir en la madre a nosotros. Ahora extrapolemos el caso a México. En México, todos estos pendejos, porque son los pendejos, todos estos pendejos jamás generaron una ideología consistente. Simplemente medraron del presupuesto. A ver, unos te agarraban 150 millones de pesos por sexenio, había 2 revistas, pero de derecha, las cuales el gobierno les compraba la totalidad del tiraje y terminaban pudriéndose en todas las bibliotecas. El 80% del nuevo acervo de las bibliotecas se iba a la basura porque había que comprar nexos o letras libres, por ejemplo, ¿no? Y aparte ellos cobraban por todos lados, cobraban por aparecer en programa de televisión, pero nunca generaron pensamiento.
que es la importancia de una clase intelectual. Ahora, en México siempre hubo un pensamiento muy fuerte de izquierda. El pensamiento hegemónico de derecha no pudo dominar las bases mexicanas porque siempre hubo una universidad que generó mucho pensamiento, que fue bien revoltosa y que quisieron aplastar. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde han surgido bastantes personas valiosas, una universidad pública que ha impedido que la ideología dominante de la derecha se abra más espacio. Gracias a la UNAM no tenemos los itamitas que llegaron y dominaron algún tiempo, no tienen el control de la subjetividad de las personas en México porque hubo otra corriente de pensamiento que se lo impidió. Cuando yo hablo de los intelectuales mexicanos, sobre todo de la clase de intelectuales de derecha, porque al final de cuentas la ideología de derecha, lo que vino aparejado, hay que recordar que la ideología neoliberal era una curiosidad histórica a Friedrich von Hayek y al Milton Friedman y a todos los güeyes de la Escuela de Chicago, nadie los pelaba, que les parecía una bola de pendejos. Pero con la crisis de los 70, del estado de bienestar, o sea, estos cabrones ven su oportunidad y se meten y tienen en su mejor instrumento a ¿ves? Entonces, la ideología neoliberal se abre paso en las universidades y se hace materia de curso en todos lados y la gente lo adopta. Y a los primeros éxitos pues, lógicamente, pues todo el mundo se pega, ¿no? Y con la caída de la cortina de hierro, pues también, ¿no? Le da un empuje inédito a la ideología neoliberal que nos damos cuenta que fue un total desastre. El problema con la intelectualidad mexicana fue que de los tiempos, no supieron leer de qué venía el golpe y pensaron, como dijo Francis Fukuyama en El fin de la historia, que pues ya con la caída de la cortina de hierro y con la caída del socialismo, pues ahora ya todo el mundo se podía sentar en la hamaca, se podía acostar en la hamaca y disfrutar, ¿no? De la derecha y de la ideología liberal, porque así era, la historia se había terminado. Pero sucede que la historia no es lineal, y esta bola de pendejos de intelectuales mexicanos descubrieron a la mala que había más gente en México que pensaba y que había más gente con posibilidad de generar pensamiento. Entonces, cuando llega el 2018 y gana López Obrador, ¡oh, qué sorpresa! Descubren que nunca fueron dominantes, sino fueron marginales con presupuesto, la intelectualidad mexicana. Fueron marginales con presupuesto. ¿Dónde están ahora y dónde van a estar? En el basurero de la historia, porque fueron incapaces de generar una línea ideológica clara, de generar pensamiento, de generar algo parecido a lo que hizo Octavio Paz, Samuel Ramos, incluso el mismo Roger Bartra, cuando escribió La jaula de la melancolía, o Agustín Basabe, cuando escribe Mexicanidad y esquizofrenia, descubrieron que la línea de pensamiento era diversa y que iba hacia otro lado. Entonces, ahora pues ya no nos queda más que reírnos de ellos. Me parece que es una bola de tarados que sí tienen, por ejemplo, en el caso de Pedro Ferriz, Emiliano Salinas, Ocelli, todos los ninis de la política, porque son ninis, son personas que jamás en su vida han trabajado, a los cuales se les heredó un puesto de privilegio, pues vociferan en las redes sociales por el paraíso del presupuesto perdido. Pero no hay nada que puedan hacer, ellos pueden seguir siendo bien ruidosos en cualquiera de sus canales, que son de la derecha, porque Twitter es un canal de la derecha, pues ya ves que a uno de la izquierda, a uno le pueden restringir la cuenta y en Facebook así, y a ellos no, porque son canales de la derecha, pero tienen la batalla cultural, yo lo escribí en El Pequeño Chairo al final, tienen la batalla cultural de la derecha, sobre todo en México, ya está perdida, y no hay manera de que la recuperen. Entonces viene una nueva clase intelectual, la clase intelectual que habita la periferia, que es la que va a decidir el futuro ideológico de este país. Y precisamente pasando a otros que podrían pintar para hacer la nueva ola de los intelectuales, o que fueran intelectuales auténticos, digamos, que bajo tu definición, pues alguien que un pesimista o bien un optimista bien informado, ¿no? Entonces, eso podría pasar, pero lamentablemente tú hablas de la UNAM como semillero y como pues digamos un crisol, ¿no? Del pensamiento progresista o del pensamiento de izquierda. Sin embargo, pues también nos encontramos con otro fenómeno que tú mismo retratas, que es la izquierda gourmet. Y eso yo también lo pude palpar a pie de aula en la UNAM, precisamente,
en mis últimas incursiones, en mis últimos cursillos, pues he visto que hay una despolitización total. He visto que precisamente ahí a quienes tratamos de hablar estos temas, por ejemplo, estuve en un tallercillo de diseño editorial, y tú pensarías que son marca UNAM, y que marca UNAM, sobre todo las chavas que estaban ahí, pues que serían a lo mejor un poco, no sé, revoltosas de mente, ¿no? Pero sin embargo estaban totalmente alineadas con la industria cultural gringa, con lo kawaii, con lo cute, con las series de Netflix, con todo el mainstream, y cuando, porque hicimos un periodiquito, cuando cualquiera de nosotros trataba o el propio maestro que ahí llevaba el curso, trataba de meter algo de poesía, de literatura, incluso a la poesía y a la literatura las llamaban cosas chairas, a hablar de política lo llamaban chairo. Entonces, pues ahí yo palpé precisamente esto de la izquierda gourmet, ¿no? Esto de a lo mejor generaciones que ya crecieron en la comodidad, que fue bien ganada por, pues, luchadores de la izquierda, por luchadores sociales antaños, que ahora pues ellos se regodean sobre la comodidad y se vuelven pues casi reaccionarios. Pero platícanos tú un poquito más de la izquierda gourmet, y como punta de lanza, pues Lorencito Córdoba. Imagínate que tienes a Arnaldo Córdoba, que es un tipo de los fundadores de Morena, que tiene libros imprescindibles, por ejemplo, sobre el cardenismo en México, y descubrí que tu hijo es facho. Sucede mucho, ¿no? Sucede mucho cuando, a ver, dale para atrás. Dicen que La Jaula de la Melancolía es un remake todo mal planteado. A mí me parece, La Jaula de la Melancolía es un pinche remake todo planteado del Laberinto de la Oscuridad. No, me parece que tiene elementos respetables. Lo único malo, mi King Crimson, qué buena banda de rock. Lo único malo es que tengo memoria de teflón. A mí hay ciertos elementos rescatables, ¿no? De La Jaula de la Melancolía, no todos. Pero bueno, volvamos al tema de la izquierda gourmet. El problema es eso, son como ciclos, mi querido Miguel, que se van repitiendo, ¿no? Hay un ciclo en el que pues luchan, tus abuelos luchan, ¿no? Luchan para que tus padres conquisten derechos, y luego vienen los nietos y los echan a perder. Entonces los hijos de los nietos vuelven a luchar para que sus hijos tengan los derechos, y los nietos los echen a perder. A mí me parece que es un tema generacional, ¿no? De que nos vamos reciclando. Hay una analogía muy famosa, que es como un ciclo, ¿no? Llega un gobierno de izquierda y empodera a los pobres y los hace de clase media. La clase media se hace, se siente muy cómoda, y de repente rechaza a los gobiernos de izquierda. Entonces se repite el ciclo, ¿no? Son como contraciclos, ¿no? De esta idea de la comodidad. Lo que pasa es que tiene que ver con la idea que tenemos que tener de que la educación es la base de todo. Tenemos, por ejemplo, en México una educación muy deficiente. La realidad es que en México tenemos que trabajar de nuevo. O sea, la educación que tenemos no refleja las necesidades de la población. Lo que tenemos que hacer es deconstruir esta pinche educación neoliberal, y volver a sentar las bases de los valores, lo que decía los códigos éticos, la nueva moral que tenemos que tener los mexicanos para volver a encontrarnos. Estos niveles de violencia, estos niveles de individualismo que tenemos, la venta del humo que hacen toda una serie de emprendedores para decirte, no, cabrón, tú puedes, tú eres el arquitecto de tu destino y la chingada. Con el mismo premio Nobel en Estados Unidos, Joseph Stiglitz, dice, ni madres, cabrón, 90% de los que nacen pobres van a morir pobres por más que lo intenten, y el 90% de los que nacen ricos van a morir ricos por más pendejos que sean. Entonces uno tiene que entender que la base de que no, o al menos moderar la izquierda gourmet, es que haya una educación que explique a todos cómo funciona el sistema de una manera más justa. Ya sea, os tenemos que entrar las nuevas bases. Por eso es tan importante mandar a la chingada al PRI, al PAN y al PRD en esta elección, para construir las bases de una nueva educación e impedir que en la historia tengamos de nuevo engañabobos con trajes de Armani, comprado con el dinero de tus impuestos, manejando autos carísimos de tus impuestos, diciéndote qué es lo que tienes que pensar. Ese es un trabajo importantísimo. Con respecto a la pregunta que hacen de
¿Qué opino de la izquierda en Estados Unidos? A ver, esto así funciona en Estados Unidos. Hay extrema derecha, derecha y centro. Están desenfocados los norteamericanos. Lo que ellos piensan que es derecha, centro, izquierda es extrema derecha, derecha y centro. No existe como tal la izquierda. Por ejemplo, lo que propone Bernie Sanders son políticas de Roosevelt, por ejemplo, ¿no? Que planteaban un estado de bienestar. Planteaban un estado de bienestar. Pero Bernie Sanders no es socialista bajo ninguna definición. El tipo es centrista. Pero lo que pasa es que están tan desenfocados los norteamericanos que piensan que ser centrista es ser de extrema izquierda. Entonces, ni siquiera los medios en Estados Unidos, yo que analizo muchos youtubers en Estados Unidos, que ellos se autodenominan de izquierda, los cuates no tienen nada de izquierda, simplemente quieren salud y escuela gratis, que no es ningún asunto de izquierda ni de comunismo, es simplemente dejar que la salud y la educación dejen de tener un sentido utilitario, pues, o sea, que no haya compañías privadas cobrándote por educarte y por curarte, que es el único país desarrollado en el mundo que tiene las universidades más caras del mundo, donde tienes que pagar después de 10 años que sales de la escuela, tienes que pagar. Para nosotros los mexicanos sería ser un insulto que la UNAM te cobrara 300,000 pesos por semestre, cabrón. Imagínate. Y que tuvieras una deuda con la UNAM de 300,000 pesos, saca la cuenta, son 9 semestres, $500,000, y que tuvieses que pagar de ese $500,000 durante 10 años, y que fueses un esclavo de la UNAM y pagarle. De hecho, ya hay una nueva clase hay una nueva clase de exiliados educativos de Estados Unidos en Europa que escapan porque no pueden pagar las becas escolares, porque son prohibitivas. Y sin embargo, si tienes un presupuesto de 750,000 millones de dólares para contratistas privados que lucran con la guerra, por ejemplo, ¿no? Son de la serie de inconsistencias que uno agarra y que uno no entiende de Estados Unidos. Yo le llamo la cultura for profit. Todo tiene que tener una utilidad. De hecho, hubo incluso una idea de privatizar el correo. Imagínate, querían privatizar el correo porque si lo operaban privados era más eficiente. O sea, de ese tamaño llegaron los norteamericanos en esa esquizofrenia de privatizar hasta la risa, que la izquierda es prácticamente imposible en ese país. Ojalá se diera un movimiento que generase un socialismo democrático como lo es los países con mayor desarrollo humano en el mundo, que son los países del norte de Europa. Si Estados Unidos se inclinara a esa parte, pues sería un país muy chingón, pero en el corto plazo no se ve, porque ya la cultura norteamericana te inyectan desde el niño que tienes que ser capitalista y que el socialismo es malo. Entonces, una vez que ya has interiorizado esos conceptos, pues no vas a abrazar nada nuevo, porque pues al final la gente quiere que Estados Unidos cambie, pero de manera estética, no de manera profunda, no de manera radical, y no les interesa, pues. Por eso no existe la izquierda en Estados Unidos. Sí, y por ejemplo, precisamente lo que dices, aunque llegue el que de precio se autoproclame progresista, pues a los famosos Masters of War, que les cantara Bob Dylan precisamente en el 63, ¿no? Que dijo pues que son los que construyen para destruir, pues son los que mueven la economía gringa en gran parte, ¿no? Y ahí está la muestra de que no hay cuatrienio en Estados Unidos que se precie de ser un buen cuatrienio, que se precie de ser un buen mandato sin su propia guerra, ¿no? Sin crear su guerra, ¿no? Tal vez a lo mejor no había habido voces tan antibelicistas en los mass media hasta que llegaron los 60, ¿no? Hasta que posteriormente en los 70 se apagaron cuando lo aniquilaron con el famoso MK Ultra, se dice, ¿no? Que infiltraron gente entre los hippies, pero después vino Michael Moore, ¿no? Que tú te haces mucho eco de Michael Moore y que le pone sus arrastradas a Bush, pero ahorita ya no hay esa disidencia antibélica, ¿no? Y es como que una doble moral, porque son veganos, son abortistas, son ateos, son todo, pero tienen en su nicho todavía a la cultura bélica, es intocable, o al menos yo no veo que alguien haga algo por eso. Hay una división muy marcada entre lo que es la cultura rural de los Estados Unidos, los que son los que apoyan a los esfuerzos bélicos. Los rednecks, ¿no? Sí, yo los divido en rednecks y hippies. Estados Unidos está dividido profundamente entre rednecks y hippies. O sea, no hay de otra. No hay in between, como dicen, no hay ningún intermedio.
Entonces, es extremadamente difícil, ¿no? Que la gente entienda que cuando ya han sido educados en esa parte, por ejemplo, hablar de la segunda enmienda, que la gente dice, mi madre, mis armas son mis armas, aunque hayan muerto más norteamericanos por violencia de armas, que en todas las guerras juntas, creo que va 1.800.000 norteamericanos muertos por violencia de armas de los años 70 para acá. Imagínate, casi 2 millones de norteamericanos han muerto por violencia asociada con el uso de armas, y dices, pues no, pues, ¿qué onda con ustedes? Pero tratar de erradicar esa cultura es extremadamente difícil. O sea, requeriría al menos un par de generaciones. Esta generación todavía no, porque yo tengo un sobrino que tiene 25, 26 años, y el cuate es súper amante de las pistolas y la chingada, y tú dices, ah, ¿y de dónde, cabrón? Si yo siempre fui súper pacifista, güey. Y sí, y yo conviví mucho con él, ¿no? Pero ya tienes que tener que ser un problema cultural, y no se puede hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque es el usufructo. O sea, nosotros padecemos las consecuencias de la industria armamentista. O sea, entran más de 100.000 armas al año en México, con la cual nos matamos nosotros. Y a ellos, mientras ellos puedan tener una utilidad de esas armas, ellos se los van a seguir vendiendo a quien sea. O sea, ¿qué pedo? Pues, o sea, es muy difícil, está muy cabrón. Y volviendo aquí a México, también en algún momento te oí adelantarlo, pero pues ya no hubo tiempo, no me acuerdo en qué canal estabas hablando de ello, pero creo que puede empatar un poquito con lo que traigo yo, porque por ejemplo aquí en el barrio, yo soy de Nesa, aquí en el Estado de México. Entonces Barrio aquí en Bravo. el, sí. Entonces, pues aquí en el barrio, digamos que siempre hubo ese cliché aspiracional, ¿no? De los estudiados, de el licenciado, el doctor, ahí en la casa del doctor, con los hijos del doctor, los que andan de pants, el doctor, el de la camioneta, ahí en la casa bonita, licenciado, buenas tardes, ¿no? Entonces, precisamente tú bien lo dices, cómo son esa realidad en Estados Unidos de la universidad elitista. Y pues en México creo que también hay un cierto elitismo todavía. La educación a nivel superior todavía no es para todos, ¿no? Y por eso venimos, creo que de unas décadas, ahorita pues ya no tanto, creo que se está paliando y lo importante es que el presidente está creando nuevas universidades. Eso es un hito, ¿no? Porque ya lo venía haciendo en la Ciudad de México, pero ahora es a nivel nacional. Y por ejemplo, algo no sé si sepas, pero yo siempre lo promociono, que crearon la Universidad Benito Juárez en Guerrero para precisamente en medio de la sierra, pues formar médicos rurales, ¿no? Para paliar situaciones precisamente como esta niña rica, hija de Jorge Castañeda, que se fue a hacerle el feo, que cuando la destinaron a Oaxaca, a Putla Villa de Guerrero, de donde por cierto es un amigo mío, porque pues 3/4 de la población de aquí de Nesa es de Oaxaca. Entonces él se refirió a pinche pueblo arrabalero, más bien a Putla como pinche pueblo arrabalero. Y su hija, pues que se sirvió como muchos ya, como muchos de esta, ya no izquierda gourmet, sino francamente fascista, también se sirven de la nobleza de las instituciones como la UNAM para, considero yo, perpetuar el prestigio social de la familia, ¿no? Son familias que casi tienen escudo de armas, ¿no? Como las europeas, esas como la de Jorge Castañeda, como los de los apellidos compuestos. Y me parece muy noble lo que hace el presidente de crear una universidad, pues para paliar esto, ¿no? Para que el niño fuera de la realidad social del país, pues mejor se vaya a hacer su servicio social, quiero pensar, no sea una zona muy pop-off, diría Chava Flores, y, y, pues que se formen médicos rurales nacidos precisamente de la comunidad, ¿no? Que tiene que ver también con este arquetipo del ungido de la aldea, que todo mundo juntaba sus cositas, le juntaban un guajolote, un marranito y algunas alforjas se las llenaban de semillas para que se fuera a otra aldea a aprender con los chamanes o aprender un oficio, ¿no? Y regresara a devolverle algo a la comunidad. Creo que esto se rompió y precisamente por eso estamos en esta cultura de el licenciado, de el doctor. Buenos días, ingeniero, ¿no? De hecho, todavía vemos ese tipo de cosas. Pero quiero que tú nos platiques este panorama que tú en algún momento adelantabas sobre las carreras en México. Fíjate que tiene mucho que ver con el hecho de que en México no hay títulos nobiliarios, y los títulos nobiliarios vinieron a ser sustituidos por los títulos académicos. Hay un libro que yo le recomiendo mucho, el de Gabriel Said, de los libros al poder, aunque Gabriel Said ahora es uno
máximos ideólogos de la derecha, y muchos dicen que es el poder detrás del trono de letras libres. Gabriel Said tiene dos libros fundamentales, que son ese, el de los libros al poder y el progreso improductivo, donde él habla precisamente de lo que está haciendo López Obrador, de entregar los apoyos en efectivo y directamente. Eso él lo plantea, es una de sus principales tesis en el progreso improductivo. O sea, ahorrarte las gigantescas burocracias. ¿Qué es lo que hace López Obrador? ¿Para qué chingados quieres un elefante reumático que entregue los apoyos cuando tú te pones una tarjeta y te depositan directamente tu apoyo y te ahorras un chingamadral de dinero y ya no hay intermediarios que se puedan robar ese dinero? La idea básica de una de las hipótesis centrales de los libros al poder es que un título te sirve para empezar a aprender, pero de más arriba. Porque vamos, terminas una licenciatura en Derecho y vas a un pinche juzgado y lo que estudiaste en la universidad no te va a servir para ni madre. Hay una realidad muy distinta en los juzgados, cabrón. O sea, no vas a entrar igual con un ingeniero. Yo que estudié ingeniería industrial te puedo decir, vas a la planta y no te enseñan cómo lidiar con una bola de marihuanos que trabajan 2 horas al día o que tienen problemas de conducta o que son antisociales y que lo único que pudieron aprender es a soldar, porque es un trabajo que es un trabajo muy fuerte, pero no hay quien más lo quiera hacer, entonces tienes que lidiar con ese tipo de situaciones. Hay nada de que estar calculando los tiempos y movimientos, a ver si va a ser más productivo, no, o sea, ya cuando te enfrentas a la realidad es totalmente diferente. También tiene que ver, mi querido Miguel, el asunto de la degradación de los títulos universitarios, porque antes sacar un título universitario era un pedote. Ahora no, con la universalización de las universidades Patito. Samuel García es un ejemplo de una colección de doctorados Patito, ¿no? De un chingo de universidades que te dan títulos, casi te regalan el título, ¿no? Entonces, la educación pública se va degradando, la educación privada también se va degradando, ¿no? Pero está cabrón que la gente entienda, ¿no? Esta parte en la cual pues se tiene que diversificar. Hay que recordar que durante la etapa neoliberal, pues lo que quería las élites era una generación de técnicos que no pensaran, o sea, se requerían ingenieros, se requerían contadores, administradores para administrar las fábricas que vendrían de otros lados, ¿no? Entonces, con una nueva cultura empresarial, y luego viene aparejado con la cultura neoliberal, toda esta estructura de los cursos de superación personal, de los emprendedores y la chingada, porque todo eso se consolida en los últimos años. Si te das cuenta, en los 90s, ¿quién pinchinos te vendió un curso empresarial? Nadie. Y ahora polulan, y ahora con las nuevas herramientas tecnológicas tienes un montón de, güey, cómo ser emprendedor en 3 pasos. No, fíjate que hay una beta más peligrosa que es el coaching coercitivo. Son casi sectas. Sí, por supuesto, es como una secta, es como una pinche secta, es increíble la capacidad de manipulación que tienen esos cabrones, porque me ha tocado ver algunos cursos de cerca. Por supuesto que a un cabrón como yo no te van a vender una cosa de esas, ni a ti, porque ya saben cómo somos, como dicen, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿No? O sea, con nosotros no funcionan. Pero sí, el caso de lo que está haciendo López Obrador por las nuevas 100 universidades tiene que ver precisamente con una cosa de sentido común. La educación tiene que ser laica y gratuita, y la educación tiene que estar al alcance de todos. La idea esa de que nos venden de que no, de que ni madres, de que todos tenemos que ser universitarios y tener nuestra propia casa y nuestro propio coche, pues es también una idea derivada del neoliberalismo, ¿no? Es que no todos tenemos para ser universitarios, no se puede, pero sí tenemos para tener una buena educación. Son dos cosas totalmente distintas. El asunto es que tenemos el culto al título, y como tú dices, ingeniero, ¿cómo está? Porque anteponen el título a tu nombre. No, güey, yo primero soy Ramiro y después soy ingeniero, güey. Es una cosa que estudié por accidente, con la que quizás no esté de acuerdo, porque a los 18, 19 años, escoger una carrera, muchas veces no estás maduro para escoger algo que vas a hacer el resto de tu vida. Pero, sin embargo, el sistema está diseñado para que, órale, güey, agarra una carrera, cabrón, y haz algo productivo para que a los 22, 23 años salgas al mercado laboral. Y sucede que estudiaste una carrera que no te gusta, ¿qué haces? Trabajar de otra cosa. Creo que hay 5,000 taxistas en la Ciudad de México que tienen maestría y doctorado, ¿no? Más o menos, es la ciudad en el mundo con más taxistas con maestría y doctorado en el mundo, cabrón, para que te des una idea, ¿no? Básicamente cómo se han ido abaratando los títulos académicos. Entonces, esa parte, pues, de que la finalidad de los títulos académicos sea otra, pues está bien cabrón. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Avanzando. Oye, por cierto, que dices tienes razón en eso, porque yo de lingüista era una papa frita y por eso luego estudié periodismo para ya hacerlo a conciencia
lo disfrutas más con madurez, lo que te ponen a leer, incluso lo que lees, lo paladeas, lo relacionas con la realidad circundante, agarras mucho mayor conciencia de clase, ¿no? Y hasta a lo mejor es lo que falta, igual, y a lo mejor estudiamos muy chicos o los jóvenes ahorita pues estudian muy inmaduros y por eso es que no agarran conciencia social, puede ser también, Es un porque proceso, sí. es un proceso. Uno tiene que desarrollar un proceso para entender, o sea, todos los seres humanos somos diferentes. A ver, Ramiro, ¿por qué te escuchas? Yo no sé, o sea, yo creo que en el tema de Sin Censura con el Vicente Serrano, es que se hace una conexión a Chicago y muchas veces está transmitiendo a otro Vicente Serrano, por eso de repente se hace difícil. Mañana vamos a intentar con el Vicente Serrano el Skype, a ver cómo funciona. Voy a tratar de conseguir otros audífonos de acá del Oxxo que valen. Compré una vez unos audífonos como de $50 y no te filtraban ni madre de ruido, cabrón. Y compré unos del Oxxo de 30 pesos y una maravilla. Mañana lo vamos a hacer por Skype con el Vicente, a ver cómo nos sale, porque ya tengo muchos meses que no hago por Skype, pero ahí vamos a ver. Y lo que tú dices, volviendo al tema de los títulos universitarios y de la vocación, porque el asunto de la vocación está bien cabrón, o sea, yo al menos que soy un vago, a mí me parece que alguien que se vaya a dedicar a una cosa toda la vida, 40, 50 años, a mí me parece un puto exceso, de verdad. Imagínate trabajar en una oficina como Godín 40 años de tu vida, que no tenga la posibilidad de hacer otra cosa, que estés condenado de los 20 años a los 65 que te retires a hacer una cosa repetitiva, es horrible. Yo que trabajé en la construcción en Estados Unidos era una maravilla, porque sí era un trabajo bien cabrón, ¿no? Te cansabas mucho, pero pues terminabas un edificio y te ibas a otra ciudad a trabajar en otro edificio, trabajabas en el sol, trabajabas en la lluvia, en la nieve, trabajabas en el desierto, y era una maravilla ir cambiando de proyectos, ir avanzando, ¿no? Y yo veo que la inmensa mayoría de la gente no tiene esa posibilidad. Los que tienen un pequeño negocio, que se acostumbran a eso, que no tienen la posibilidad de trascender su condición social porque no hay condiciones para la movilidad social en México. Y esa es la otra parte. La otra parte es que tenemos que sentar las bases para que haya movilidad social, porque por lo mismo que decía, el 90% de los que nacen pobres van a morir pobres. Entonces, lo que estamos combatiendo con este nuevo sistema, con López Obrador, con la 4T, es que haya movilidad social. Oye, lo que dices es cierto porque dice el H, es bien cabulita, es aquí también de la casa, por ahí anda luego en Sí, Incorruptibles, sí, también hay. cabrón, sí, Sí. Precisamente, yo creo que concuerdo contigo porque, por ejemplo, yo ya, y espero que no me oiga ningún alumno, ni la gente con la que trabajo, pero yo ya estoy harto de dar inglés. A mí ya se me hizo algo repetitivo y aparte, por ejemplo, eso de que te vendan o te tengas que vender el inglés como una herramienta de triunfo, cuando precisamente tú lo sabes, pues es una lengua como cualquier otra que sirve para pedir las tortillas, que sirve para mentar la madre, como cualquier otra lengua de los patrones, una lengua gerencial, ¿no? Y el español, sobre todo el español mexicano, que no tiene ningún halo de prestigio cervantino, que a lo mejor tiene su lado rulfiano y paseano, pero pues todavía no se consolida con el paso de los siglos, pues es la lengua de los que limpian los baños. Entonces, pues la gente luego no entiende y creen que uno dice, pero ¿cómo crees? ¿Cómo estás loco? ¿Cómo vas a renunciar? ¿Cómo te vas a salir de ahí? Digo, pues es que yo no quiero que luego venga, que me tenga que despegar de aquí un geólogo, después en 30 años, tenga que picar un geólogo y me despegue porque ahí voy a estar ya hecho fósil. Entonces, te entiendo en esa parte, pero creo que, pues acá, bueno, yo que lo veo mucho en el barrio, la gente que le apuesta a lo seguro, la gente pues a lo mejor no tiene alguna especie, no me voy a referir a talento, porque ese es un cliché como de Gilberto Lozano, ¿no? Que Dios bendiga a México, ¿no? Pero, pues sí, como que van a lo seguro y parece que uno está loco o es un retrógrada si apuesta por otra cosa, si cambia de aires, si aprecia, como tú dices, pues ver los amaneceres, por ejemplo, otro tipo de elementos, pues de los que uno sí disfruta todavía, pero que pues también en ese aspecto como que hay una educación neoliberal, ¿no? Como una educación de lo que decía Max Weber en el libro precisamente donde estudiaba el espíritu capitalista y el ser diligente, ¿no? El ser diligente con respecto a la religión protestante, ¿no? Parece que aquí nos lo combinaron con el catolicismo, tienes que ser ultra diligente porque así te ganas el reino de los cielos.
pero también nada está garantizado, no hay trabajo, está del cocol en muchos aspectos, pero sí, en ese aspecto te entiendo, Ramiro. Qué bueno que no estoy aislado en el mundo. y, No, y, y, es que es más común, ese tipo de pensamiento es mucho más común de lo que parece. Lo que pasa es que, como tú dices, también el conformismo es una ideología también, es una venta, ¿no? De decir, mira, yo recuerdo una vez con mi hermano, que mi hermano tiene un negocio en San Diego. Estamos sentados atrás del taller, él tiene una vidriera, ¿no? Y estamos hablando con sus amigos, sus empleados, estamos ahí echándose una chévere. Y yo estaba, fíjate, más o menos porque esa es la narrativa, ¿no? Estaban hablando de qué iban a hacer cuando se retiraran. Y yo, güey, pues la vida está sucediendo ahora, ¿no? Si estás, ya tienes problemas muchos, igual, y yo trabajando en la construcción, ya llega el punto después de 25 años en la construcción que tu cuerpo ya no te responde. Ya, ya tu cuerpo tuvo una vida útil, pues, seamos honestos. Entonces, yo les decía a ellos, van a esperar 10 años más, 15 años más a retirarse para empezar a disfrutar de la vida. Que no solamente tenemos una vida y tenemos que aprovechar la vida y disfrutarla al máximo posible sin necesidad de estarle rendiendo cuentas a un patrón, estar pagando impuestos toda la vida, estar pagando un pago de una casa, estar pagando el pago de una aseguranza, el pago de un carro, el pago de la hipoteca de la casa. A eso venimos a esta vida, a pagar, 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 pagar. Sí, vives en una casa muy chingona, tienes un espacio en el patio muy bonito, traes un automóvil del año, puedes llenar tu refrigerador con lo que sea, ¿no? Pero la sobreabundancia es necesariamente un buen estilo de vida, es mi pregunta, ¿no? Digo, yo que soy un vago, yo mañana me puedo montar en un avión y largarme ya con ustedes a la Ciudad de México a joder, ¿no? ¿Y qué me va a detener? Yo ya no tengo ningún compromiso. Bienvenido Yo serás, ejerzo, bienvenido serás. no, ahí en 2 semanas voy a estar allá, en 2 semanas voy a Muy estar allá, bien. en 2 semanas voy a pasarme un par de semanas, tengo muchas cosas que hacer en la Ciudad de México. Entonces ya 2 semanas, a ver si me alcanza las 2 semanas para toda la gente que tengo que ver, pues allá, de allá es casi toda mi banda chilanga, cabrón. Pues ahí haces un huequito para los erizos. Cuando gustes, ya sabes la guillotina, ya le dije a María Luisa que vamos a vernos un día para tomar café, y si gustas, te integras ahí, le contamos su cotorreo. Ya, ya, Perfecto. ya le prometí una fecha a la guillotina para platicar. Pero te digo, Oh, esa parte, uno que es un existencialista tardío, ¿no? Al modo de Sartre, uno es lo que hace con lo que hicieron de él, el precepto sartreano por excelencia. Pues ya a mi edad ya tienes que buscar hacer lo que te gusta. Está bien, cabrón. Ya mis hijos ya son adultos, son independientes. Entonces yo no tengo nada que hacer más que dedicarme a lo que me gusta. Es por eso que aquí estoy en este programa disfrutándolo muchísimo, ¿no? Así que vamos a la muy bien. chingada. Muy Muy bien, muy rico. bien. Gracias. Muchas gracias. Yo más bien sería como Soren Kierkegaard. Más bien por ahí andaría a mí. Porque a veces, no sé, como que soy muy aprensivo a la culpa y ese tipo de cosas, pero pues ya sabes, Eres cada cabeza es nihilista, un... eres más nihilista. Eres más Sí, nihilista. sí, cada cabeza es un clavo, dicen por aquí. Qué buena frase, qué buena frase. Sí, Pues sí, hay que sí. aplicarte la de Nietzsche, ¿no? Filosofar a martillazos, ¿no? Sí. Sí, pero no tan duro, porque me mareo. Muy bien, pues aparte, entramos ahora a las referencias literarias. Me gusta mucho esta parte porque tú dices que te tenías que despojar de ser rulfiano, ¿no? O de ser fogneriano. Ahora, ¿cómo te percibes? ¿Ya desarrollaste tu estilo o todavía traes a los fantasmas de Comala ahí arrastrando? Uno nunca se puede librar de los fantasmas. A mí me gusta mucho el Raymond Carver, que es un cuentista norteamericano que es uno de los maestros del realismo sucio. Ya me parece que como cuentista es maravilloso, que representa, ¿no? O sea, cuentas una historia sin los elementos más impresionantes de lenguaje que utilizan, por ejemplo, otros escritores, ¿no? Que en cada párrafo encuentras una metáfora, una analogía, ¿no? Él es muy limpio y habla de una situación directa, pero que tiene un sentido, digamos, psicológico, porque al final de cuentas la literatura es un retrato de la vida con distintos elementos. Entonces, sí, o sea, no deja de ser, bueno, vamos, mis influencias básicas de mi primera juventud es básicamente el boom latinoamericano. O sea, yo empecé leyendo a García Márquez, a Cortázar, a Borges, a Donoso, a Vargas Llosa, Oye, a Nino ¿a ti te Canut. gustó Rayuela?
Sí, pero parece ser que Rayuela es un libro que ha envejecido. Ya no te dice las mismas cosas que te decía en su momento, ¿no? Yo prefiero al Cortázar cuentista, La Autopista del Sur y otros cuentos me A parecen los muy buenos. cronopios y famas, ¿no? También, sí, Buenos, muy buenos. como cuentista me gusta más que como novelista. Y pues Borges ni se diga, ¿no? Que tiene cosas maravillosas, ¿no? Aunque Borges, pues todo el mundo lo acusa de facho, ¿no? Pues hay que dividir la obra de la personalidad, ¿no? Céline, el francés, era antisemita, el cabrón, y no por ello deja de ser un excelente escritor, ¿no? Ahora mismo viene con el asunto de la cancelación de Michel Foucault, ¿no? Con el asunto del abuso a los niños, supuesto, ¿no? No sé, ¿Quién porque sabe? Podría ser fabricado, porque Foucault es una Charlie voz que todavía pesa, digamos, en la construcción de las primeras ideologías de género, pero también en la politología. Sí, vigilar y castigar y la idea que tenemos nosotros de cómo se construyen, cómo se construyen las sociedades en torno a, ¿no? Es una parte muy importante. Cómo se analiza el poder, ¿no? La historia, las ideas, que también es una parte. De hecho, hay un diccionario Foucaultiano, ¿no? Es interesante esa parte en la que uno trata de entender ese tipo de personajes. Yo ahora últimamente me he ido decantando más por leer ensayo que por leer novela. Ya me es más difícil leer novela por el cúmulo de actividades que tengo. Entonces yo siempre tengo que estar al tiro con la lectura de ensayo, pero sí, no, uno no deja de disfrutar una buena novela. Con respecto a mi estilo literario, te puedo decir que te voy a mandar una novela, se llama José Tlali, que es de un Jesucristo indígena de 8 años, ¿no? Es una novela durísima, es una novela durísima, mucha gente no la termina, pero yo quise plantear en esa novela que es muy rulfiana, es muy de realismo mágico, es una novela corta. Y a los que gusten del público, nos dicen y yo te mando el PDF de José Clali, los que quieran leer la novela, con todo gusto se la regalo. Todavía no la he publicado, pero pues que ya vaya circulando. Los libros son para que circulen. Yo Muy bien, hablo con... que se metan al grupo de Telegram y ahí les reenvío el PDF. Ándale, se metan a los que quieran leerlo. Yo hablo precisamente con ese estilo, es muy rulfiano el libro, todos somos hijos de Rulfo, todos somos hijos de Pedro Páramo, pues. Si eres un escritor mexicano que nació después de Rulfo, tienes algo que ver con él, no puedes hacer nada. O sea, Rulfo es una influencia demasiado poderosa como para obviarla, porque hay condimentos, ¿no? En la obra de Rulfo que tienen que ver precisamente con eso, pues. La culpa, la religión, los cacicazgos, la manera, la cosmogonía de los mexicanos. Los Está bien territorios cabrón. yermos, ¿no? Que por ejemplo, la revolución te pintaba un panorama de pajaritos y mariposas, todo verde, y resulta que el primer trancazo es de realidades nos han dado la tierra, ¿no? Sí, Que les güey. dieron tierras, pero pues, ¿para qué? O sea, que no había nada, no podían sembrar ni yuca, entonces, ese es, yo creo que paradigmático. Bueno, y obviamente, pues la comala derruida, los fantasmas que no dejan de penar, sí, es muy, muy mexicano, tienes razón, y creo que se ajusta más ese realismo mágico. Por ejemplo, el realismo mágico es de García Márquez, como que es más random, ¿no? O es más alegórico, incluso con Remedios la Bella ascendiendo al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Es un poco más aventado, y creo que el realismo mágico de Rulfo como que sí coquetea mucho con nuestra realidad, que tiende a ser pesimista, pero considero que no tiene que ver con la baja autoestima que hablábamos, ¿no? Sino porque a lo mejor tenemos mucho de románticos aquí en México, y se ve reflejado en Rulfo. Bueno, es lo que pienso yo. No, es que sí, eventualmente, pues Rulfo partió la literatura mexicana en dos. Vamos, anterior a Rulfo, pues está Mariano Azuela con sus libros, ¿no? Está Guzmán con Los Caudillos, ¿no? Por la novela que inaugura la novela revolucionaria, ¿no? Está Rodolfo Sigli, ¿no? Con su gesticulador. O sea, hay una literatura mexicana que explora esa parte, ¿no? Esa parte de la construcción de la identidad mexicana. Y es extremadamente difícil no verlo porque es difícil, ¿no? Mariano Azuela, yo recuerdo un par de novelas cortas, Mala hierba y esa sangre, ¿no? Donde el revolucionario escapa a Argentina y regresa, ¿no? Con acento argentino a México y ha fracasado. Es una novela que leí hace 40 años, creo. Todavía ahí andan los personajes, andan vagando en mi cabeza todavía, ¿no? Entonces, un Rulfo igual, ¿no? Diles que no me maten, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con un crimen. Calpa, los otros cuentos del Llano en Llamas, que tienen que ver, ¿no? Con
con esta realidad de esa mexicanidad ritualista, ¿no? El ir en procesión mientras el cuñado está traicionando a un hermano con la esposa y la chingada, que son temas de una realidad espeluznante, ¿no? Y Como al mismo dice, tiempo que Talpa refleja, por ejemplo, pues que es inamovible la fe, ¿no? Que no importa que no te hicieron el milagro, es que de todos modos te lo van a hacer algún día, ¿no? También es como sí, que una alegoría a que a veces vivimos soñando con el milagro, ¿no? sí es la parte del pensamiento mágico del mexicano. Es por eso que de repente la cultura a la derecha hizo su agosto, porque pues que con los elementos que tú dices de las sectas coaching, ¿no? Que tienen elementos del pensamiento religioso, en México, pues obviamente te da esa perspectiva, ¿no? La recompensa en el más allá, y las sectas coaching te ofrecen la recompensa en el más acá si sigues los pasos, ¿no? Que tú sigues, pero son parte de este mismo pensamiento mágico del mexicano. Lo que pasa con Rulfo es que Rulfo lo desnuda totalmente, ¿no? Y por eso es tan influyente. La gente al principio no entendía, porque al igual que todo, ¿no? Se hace el primer tiraje de las novelas de Rulfo y nadie lo pela, y conforme van avanzando los años van entendiendo la gente que era una obra maestra. De hecho, tú agarras los mejores libros del mundo, una edición alemana, los mejores libros del mundo, y aparece la historia de Pedro Páramo, ¿no? Porque saben que hay un antes y un después de Pedro Páramo. Así que, pues para que más o menos la gente le tantee el agua a los camotes, aunque es una novela muy, muy corta. Yo recuerdo tener una de mis versiones de Pedro Páramo es del Fondo de Cultura Económica, donde hay como 3 prólogos, ¿no? Y está así de grueso el Pedro Páramo, pero por los 3 estudios que se avientan antes de la novela, ¿no? Pero después de la novela es muy corta, es muy intensa, es una maravilla, ¿no? La Sí, sí, verdad, sí. yo lo disfruto mucho. Sí, La que leo, guiones cinematográficas como que no quedan a la altura, ¿no? Si acaso El Rincón de las Vírgenes, aunque tiene mucho fanfic, ¿no? sí. No, el que hacen, ¿cómo se llama? El Richard Gavin, que es un actor norteamericano que la hace de Pedro Ajá. Páramo, que dices, John güey, Gavin, ¿no? John Gavin, que tú dices, oye, pues no fregues, hay Sí. 200 actores mexicanos que dan la pinta para Pedro Páramo, ¿no? Porque No, Pedro pues Páramo, al mismo, relegaron al mismo López Tarso, por ejemplo. no, pues ahí yo le daba más para. Jorge Negrete hubiese sido un buen Pedro Páramo. Pero creo que ya es más tardío, ¿no? Creo que ya había muerto Jorge Sí. Negrete. Pedro Armendáriz hubiese sido. Pedro Pedro Armendáriz. hubiese sido un buen Pedro Páramo. Sí, Da con el arquetipo de lo que quisiéramos, ¿no? De Pedro Páramo. Y fíjate que tenía mucho que no tenía una conversación literaria. Uno se va inmerso en el asunto de la política no hay y de mucha otras por aquí, cosas. ¿verdad? No. pero, pero ya hablar de estilos y todo eso a mí me gusta mucho. Al final, es que debo decir que pues yo empecé escribiendo cuento y novela. Este asunto de inmiscuirme en el ensayo de la política es un asunto tardío. Lo empecé muchos años después. Empecé 12 años después de empezar a escribir cuento y novela. Fue cuando empecé a incursionar en el ensayo literario y después ya en el artículo de opinión. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el general Ramiro Paya había descubierto el día que lo invitaron a escribir en un diario, ¿no? Que lo invitaron al aire con Miguel Martín. Pero Sí, mi pues, formación básicamente literaria, ¿no? No, este, me decía una doctora en sociología de la Universidad de Hermosillo, que me descubrió, sin embargo, y me decía, es que tú no eres articulista, cabrón, tú eres escritor. Y se nota que eres escritor, que andas en otro rollo, porque tú no te lees que tengas ningún acercamiento con ningún grupo del poder. Digo, pues no, realmente no. A mí me invitaron y pues me metí y pues vámonos. Y de ahí ha sido una seguidilla, ¿no? De terminar en programas de YouTube después de escribir cerca de 8 o 9 años columnas en muchos de los diarios digitales. oye, aquí viene una pregunta interesante y que podría tener parangón con el tirón que tiene ahora el presidente. Dice, ¿por qué tiene tanto éxito el Papa en México? Le preguntaron a no recuerdo quién porque la gente no le contestó. ¿Crees que tanto así sea? Porque en ese caso, y bueno, volviendo un poquito, pero esperemos que no lo abandonemos porque está bueno, eh, lo que estamos tratando ahorita, lo literario, lo sabroso. Pero ¿crees que el presidente sea equiparable con una figura de culto? No desde el punto peyorativo del Mesías tropical, pero objetivamente, sociológicamente, ¿crees que se equipare con una figura de culto? Por supuesto, por supuesto. Ahora,
vamos elaborando lo del asunto del Papa. Una de las quejas de Octavio Paz era que nosotros los mexicanos no tuvimos un siglo XVIII, un siglo de la Ilustración. Hay que recordar que en México, durante 3 siglos, los libros estuvieron prohibidos porque los libros podían agarrar a los pobres indios y alejarlos del camino de la fe. Había un monopolio. O sea, figuras como Sor Juana Inés de la Cruz eran excepciones a la regla, pero no eran la regla, ¿no? No tuvimos, pues, o sea, a partir del siglo XIX, ya con el advenimiento de la República Mexicana o del Estado mexicano, pues empiezan a surgir las voces literarias, pero ya íbamos muy atrasados por siglos, ¿no? De las tradiciones de otros países, por ejemplo, de la cultura novelesca de los Estados Unidos. O sea, no tuvimos figuras de la magnitud de Mark Twain y ellos, ¿no? Este cuate, ¿cómo se llama? El que escribe, el que siempre, Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? No tuvimos, porque precisamente la idea de la iglesia era monopolizar el conocimiento y darlo en gotitas, ¿no? Para que la gente no despertase. Al final de cuentas, la religión tiene mucho que ver con la idea, con la idea que nos hacemos del mundo. Pero con respecto a la figura de López Obrador, pues sí, López Obrador es una figura de culto, ¿no? O sea, vamos, López Obrador es una figura de culto, yo lo digo sobre todo porque venció al sistema con sus propias reglas. Y entonces cuando tienes un cuate tan taimado, es un viejo zorro, un viejo lobo de mar, que le pega y busca la manera y no ceja en su empeño, de manera pacífica, porque era igual, herejía va con H. Sí. Y acento en la J. Ajá, sí. La idea, o sea, la figura que vino construyendo López Obrador a través de los años, pues sí, él bien lo ha expresado. Yo quiero pasar a la historia como el mejor presidente de México. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver también con que, pues, de cierta manera, le vayan a rendir culto a su figura. Y si le va a rendir culto, y no tiene nada de malo, porque también aquí hay una cosa bien importante, Miguel. Y el asunto es la preeminencia o la influencia desaforada de los arquetipos negativos. Sabes que México ha sido construido en torno a los arquetipos negativos. Vemos un arquetipo negativo, por ejemplo, en la figura del narcotraficante que se ha romantizado. Es un moderno Robin Hood que es muy valiente, que tiene unos huevotes y que sale echando balazos y se convierte en una idea de arquetipo que la gente lo quiere seguir. Por eso la narcocultura en México es tan extendida. El arquetipo del político chingón, un güey que empezó de la nada y que lamiéndole las suelas a una bola de cabrones, llega a la posición más alta, llega a gobernador, a senador, incluso a presidente de la República, con base a todo tipo de trampas, es un arquetipo negativo. Ahora vemos que hay una narrativa que va en sentido contrario y por eso la derecha la ha combatido de manera tan fiera, ¿no? En el caso de un arquetipo positivo como el doctor López-Gatell, que es un cabrón que es bien parecido, que es muy articulado, que es un experto en la materia, y que han intentado destrozarlo por todos los medios. ¿Por qué? Pues porque el tipo es un arquetipo positivo. Y a la clase política mexicana no le interesa la formación de arquetipos positivos, le interesa la formación de arquetipos negativos. Ahora veamos el caso máximo de nuestra cultura política actual, que es López Obrador. Él es un arquetipo positivo porque derrotó al sistema con sus propias reglas. Es una persona austera a la que no le interesa el dinero. Y tener un presidente en este país al que no le interesa enriquecerse, es una limitante también, una limitante psicológica, llegar a la política para enriquecerse de manera fácil, de manera rápida, porque al final de cuentas era el objetivo sine qua non, ¿no? de la política mexicana. ¿Sabes qué? Voy a llegar a la política y voy a ser disciplinado porque yo también quiero vivir como rey. Y está el ejemplo del caso, no sé si has leído el libro de Ricardo Rafael, El Mi Reinato, donde él habla, ¿no? De esa parte de la cultura del mi rey. Y al final de cuentas, el cartel político empresarial mexicano tenía que ver, ¿no? Con la idea de construir un mi reinato. Vivíamos en un mi reinato, un mundo de mis reyes. Tal ejemplo ahora sale del video donde se están peleando en un campo de golf, no se van a romper las uñas esos güeyes, ¿no? Que es la cultura del mi rey que juega golf, que Oye, viaja. casi ponen a pelear a sus caddies por ellos, ¿no? Sí, casi, no, pues, nosotros que hemos vivido en barrios bravos, sabías que tenías que ir a la esquina y te tenías que pegar un tiro. Ya, güey.
Ahí no había de que le fueras, porque si no, todo no te la acababa. Si O te hacía agacharte, chiquito, o sí, saberte peor, agachar, sí. peor, cabrón, así. Buenas noches, Carito. Pero te digo, o sea, el asunto de los arquetipos. Y López Obrador va a pasar a la historia por un arquetipo austero, inteligente, que se madrió la mafia del poder, porque a final de cuentas él trabaja dos o tres conceptos básicos muy bien, porque es importante que la gente entiende esta parte y está muy chingona, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora regresando de nuevo, porque de nuevo la literatura me llama la atención porque luego, fíjate que, por ejemplo, a mí en pláticas literarias, porque también está como que elitizado, ¿no? Y luego como que uno se guarda ciertas referencias porque a mí me gusta mucho Stephen King. Y yo veo que a ti también, pero hay gente, pero estarás de acuerdo que hay un circulillo que precisamente tú que hablas del libro Maruchan, lastimosamente ponen a Stephen King en el costal de los libros Maruchan, cuando, híjole, tiene No, 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 una prosa chula, o sea, el final de eso, por ejemplo, el final de eso, donde dice, aprieta los puños y pone un buen rock and roll en la radio y ve hacia toda esa vida que te espera, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y sin embargo, pues, no sé, a mí me extrañó, me vino, me fue una sorpresa muy grata que tú sí, pues, reconozcas a Stephen King como, pues, de cabecera también. Es que el asunto con este tipo de autores, porque no va porque escribe de terror, eso no implica que no sea un prosista maravilloso. Sí. De hecho, una vez lo discutía con un amigo, estábamos discutiendo el asunto por ejemplo, los premios Nobel. Y hubo una seguidilla de premios Nobel que eran autores europeos de posguerra, ¿no? Escribían sobre los guetos de judíos, sobre el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial, ya casi, casi, casi te dan el premio Nobel. Como los Pero al final, Óscares, ¿no? También tienes que sí, hacer una probablemente, película de sí. esclavitud, de holocausto, y ahí está tu Óscar. O sea, por ejemplo, por qué no le dieron el premio Nobel a Tolkien, que desarrolló un Sí, mundo de fantasía extraordinario, sí. hasta creó su propia lengua, ¿no? Eso tiene mucho Ajá. más mérito, No, eso creó tiene tres mucho más lenguas, mérito, creó tres lenguas. ¿sí? O Creó sea, el sindarín, el cueña y la lengua de los enanos. Y la lengua oscura de Mordor. fíjate, para que te des una idea, la capacidad de inventiva que tiene alguien como Tolkien para que no, o sea, pues no lo pelaron, decían, no, pues este es un autor de fantasía, ¿y eso qué? O sea, pues es literatura. Igual con Stephen King es un prosista de primera categoría. Yo le recomiendo a las personas que estén viendo el chat si quieren de aventarse mientras escribo, ¿no? Que él Que, que, habla sí, habla de las técnicas de cómo escribe sus sí. novelas, me parece maravilloso, y el tipo es muy disciplinado. O Escribe, Danza escribe, Macabra, que escribe. es un ensayo sobre el miedo, por ejemplo, ¿no? Que también, Es un también como prosista ensayista maravilloso. es una verdura al vapor, dicen por aquí. Es un prosista maravilloso. Yo no entiendo Sí, por qué la gente no, o sea, uno ve el mundo a través de sus prejuicios. En el caso de la comunidad literaria, eh, las comunidades literarias pues juegan, ¿no? Al esnovismo también. Juega al esnovismo la comunidad literaria, ¿no? Dicen, no, pues fíjate, este es un autor serio, no es un autor serio. ¿Quién pone los parámetros? ¿Quién tiene los parámetros para definir este tipo de situaciones? Simplemente, pues la academia sueca es una academia snob, entonces hay que entender, ¿no? Que también hay una cierta cuota política, ¿no? Al premiar, por ejemplo, a Bob Dylan, ¿por qué vas a darle el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan? No mames, pues. take it easy, baby, que aquí es dilaniano este espacio. Sí, no, Pero pues, bueno, yo, ya ni modo, total. yo lo respeto como compositor, pero no como premio Nobel de Literatura, pues. Que leen los Grammys que quieran, ¿no? Pero no el premio Nobel de El Literatura. príncipe de Cuando hay Asturias tanto, también se lo dieron. Oye, entonces te hubiera parecido igual mejor o también un exabrupto que se lo dieran a Leonard Cohen. Leonard Cohen, Ujú. probablemente tendría más méritos Cohen, ¿no? Dicen los que saben, ¿no? Pero Sí. bueno, yo sí eché mis maromas y mis hurras cuando se lo dieron a Bob Dylan. Debo confesar. A ver, ya a estas alturas de la vida nadie le va a quitar el premio al tipo, ¿no? Así que lo que No, digamos, lo que digamos es ocioso, ¿no? Y ya. Así, pero en el caso, te digo que en el caso de Stephen King, que es un prosista maravilloso y de primera línea, sí. que escogió un género, escogió el género de terror,
y pues lo encasillaron en el género de terror. Pues, no significa que no sea un tipo que pueda ser candidato a un premio Nobel. Lo que pasa es que, como te digo, somos una bola de snobs que nos la pasamos criticando, ¿no? Por ejemplo, yo soy el escritor de izquierda, un escritor que fue un migrante indocumentado en Estados Unidos, un escritor de izquierda, inmigrante indocumentado, que tiene 15 novelas, 15 libros. Igual a mí, por corrección política, yo podría calificar para un premio Nobel. Y nadie miraría mal que a mí me dieran un premio Nobel, ¿no? ¿Por qué? Porque yo encajo dentro de los criterios de selección del premio Nobel. Por supuesto que nunca me lo van a dar, pero si yo tuviera amigos allá, imagínate, el pinche amigo que dio el premio Nobel y la chingada. ¿Por qué? Pues el vato escribe de los migrantes, escribe del racismo. Tengo una novela que se llama Días de Agosto, donde hablo también del racismo. José Tlali habla del racismo. O sea, yo tengo ya una línea, ¿no? En la que yo intento hablar de las injusticias sociales. Y yo, pues, sería un candidato maravilloso para ellos. Dije, mira, ese cabrón que fue inmigrante ilegal en Estados Unidos, que un chingo de libros, se lo merece, ¿no? Dice uno. ¿Por qué? Pues porque la corrección política también tiene que ver con la academia, digo yo. Sí, y precisamente dijeron ahí, por ejemplo, cuando ponían, porque ya sabes que Twitter es el ingenio total. Bueno, en algún momento te he oído decir que Twitter es poco menos que un barril de guano, ¿no? Pero hay perlas entre ese guano, debemos aceptar. Por ejemplo, ahí es donde se les da precisamente sus puntillazos a los intelectuales y vienen de héroes anónimos, ¿no? Vienen de gente que se le ocurre al vuelo y se los enchila de volada. Pero ahí en Twitter venía precisamente cuando le dieron el Nobel a Dylan, decía un argentino, haber escrito tangos, Jorge Luis. Sí, qué maravilloso. Si hubieses escrito tango, Jorge Luis, todo hubiese sido maravilloso. Que le hubieran dado. No se lo dieron ni a Cortázar ni a Borges. No. Hay otro autor argentino que me gusta mucho, que se llama Tomás Eloy Martínez, que ya falleció, el que escribió la novela de Perón, de Santa Evita y El vuelo de la reina, que son unas novelas maravillosas. Falleció hace poco Tomás Eloy Martínez, y también a mí me pareció un novelista maravilloso, ¿no? Ahorita pues hay algunos novelistas argentinos como César Aira, ¿no? Que le acaban de dar, creo, el premio por mentor, pero sí, pues hay mucho autor argentino. El asunto también tiene que ver con la publicidad que hacen las grandes editoriales. O sea, si te quieren promocionar una editorial grande, te quiere promocionar, pues entre ellos mismos se dan los premios. O sea, si tú eres autor de Alfaguara, te puedes ganar el premio Alfaguara, ¿no? Para que toque en casa. Igual el premio Planeta. Entonces, que el premio Planeta tiene una dotación de creo que 700,000 euros. Entonces, pues si tú eres un autor del premio Planeta y eres un autor consagrado y por asuntos de mercadotecnia y de dinero, pues si yo vendo 100,000 libros al año, pues me dan el premio Planeta, me gano mis 700,000 euros y todo queda en casa, ¿no? Así que yo opino que el Nobel está más barato que el Oscar, no me hagan caso, mi opinión no vale nada. Pues aquí está chingue chingue, H, pues estamos opinando contigo, cabrón. No, sí, aceptamos tu opinión, H. Al contrario, todas las opiniones son bienvenidas. O sea, al menos este tipo de programas son precisamente para que la gente opine. O sea, sí. Nosotros no somos como las pinches televisoras que tienen un mensaje unidireccional que intenta convencerte de algo. Aquí ustedes pueden decir lo que les pegue la gana, de eso se tratan estos programas. Oye, y ahora vamos pasando al soundtrack, Chairo, que nos proponías. ¿Qué nos propones? Precisamente porque me recordabas, ahorita que dices de los autores argentinos, pues también los argentinos creo que han hecho mucho soundtrack Chairo, ¿no? Por ejemplo, León Gieco, por ejemplo, incluso Charly García, ¿no? Pero ¿qué más tienes tú ahí en la chistera para proponer soundtrack Chairo? Mercedes Sosa, por supuesto. Solo le pido a Dios. Bueno, que ese es de León Gieco, ¿no? Indiferente, Ese es de León Gieco. Sí. Mercedes Sosa, todo lo que tenga que ver con Mercedes Sosa. Sí. Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que le dedica una canción a Borges, ¿no? Porque los argentinos detestan a Borges. Borges si hay una cosa muy argentina es detestar a lo argentino. Los argentinos tienen esa relación de amor y odio, ¿no? Por ejemplo, con Leo Messi. O sea, Leo Messi, dicen que un mexicano va a España y regresa en 2 semanas hablando, hombre, qué cosa más importante, qué gilipollas y la chica, ¿no? Y un argentino se va a España y vive toda la vida y sigue hablando con argentino, boludo, sigue hablando con argentino. Y en el caso, por ejemplo, de Borges y Atahualpa Yupanqui, que le dedica, busca la canción del poeta. A mí me la puso una vez que andaba en Buenos Aires, mi amigo Héctor Minutillo, un locutor y poeta de allá, íbamos platicando del tema Borges porque ya sabes que a mí me gusta joder, y en las reuniones literarias en Argentina, pues decía, viva Borges, nomás para que se calentara el pedo, ¿no? Y toda la raza empezara a echarle, y todo el mundo empezara, porque los argentinos son muy apasionados y discuten de todo, ¿no? Yo lo hacía.
pero a mí me gustan mucho los Cadillac, los Pericos, vamos, yo soy, básicamente, mi raíz de Soda Stereo. O sea, a mí me parece, Cerati me parece un ¿No te gusta el geniazo. Flaco Espineta? Un poco, no soy tanto el Flaco Spinetta, pero yo soy más de Soda Stereo. De Soda Ujú, Stereo y los fabulosos Cadillacs, sería como que esas dos grandes ramas, ¿no? Ahí está León Santillán. El león está ujú, escondido en el callejón y sabe bien o sea, habla del tema, ¿no? Y el ujú, ujú, matador, ¿no? El matador ujú. que corresponde a una narrativa que tiene que complementa a León Santillán. Hace mucho tiempo que cayó el León Santillán y Y ahora ahora sé que sé en que en cualquier cualquier momento momento me la van a no da dar. nada. Matador, sí. En el soundtrack de la vida de uno, pues también están las canciones de todo, ¿no? Están las canciones, la música andina, la música de protesta de los 70s. Yo despedí, de hecho, el año, estaba solo, aquí mi mamá tiene un taller aquí en la esquina. Todo el mundo se había ido a acostar, yo estaba parado solo, o sea, fue un fin de año difícil por la salud de mis padres. Y yo estaba solo echándome un tequila. Y, quise despedir el año con Ojalá de Silvio Rodríguez, ¿no? Por eso despedí el año. A mí me parece que son temas muy profundos, ¿no? Temas Fíjate que de Silvio me que van. gusta más esa de va cabalgando el mayor con su herida y a la distancia de 100 años resucita. Ese disco es muy bueno. ¡Ay, qué buena voz tienes! Lo deberías de grabarlo. Pues sí, de Ah, hecho aquí hay bastante música en el canal, luego que te pases por aquí tenemos tertulias de Bob Dylan, de Paul McCartney, de John Lennon, ha habido. yo soy más comercialón, yo soy más de los 80s, ¿no? De la música de los 80s. Yo, mi adolescencia la pasé escuchando todo lo que tuviera que ver con Iron Maiden, Black Sabbath, de Depeche Mode, Duran Duran, The Oye, Tom Cure. Petty and the Heartbreakers, ¿no te late? Sí, por supuesto que sí. Sí, a mí también. No. Last Dance for Mary Jane. Sí, no, More hay mucho. time to kill the pain. Y saco la armónica y todo. Sí, 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 un chingón. Pero sí, mis gustos musicales son medio eclécticos. De hecho, a mí también me gusta mucho un guitarrista canadiense que se llama Jesse Cook. El Jesse Cook, que es un guitarrista maravilloso, y Otmar Liebert, me gustan mucho los guitarristas del flamenco novo, que le llaman. Ujú. Y la world music, me gusta mucho Enigma. Enigma, Moby también, Mike Oldfield también, ¿no? Sí, sí, tuve Ah, los oye, dedos. fíjate que te recomiendo una chulada que es un disco de Enrique Morente, precisamente es de flamenco, pero adapta tanto letras de Leonard Cohen en español y poemas de García Lorca, Mira, porque pues, Leonard Cohen estaba tan enamorado de García Lorca que incluso así se llama uno de sus hijos, su hija se llama Lorca precisamente. Entonces, mira. ese disco que es hecho por Enrique Morente y un grupo de metal, no, de punk, Ajá, que se llama Lagartija Nick, es una mezcla rarísima con guitarras flamencas, guitarras punk, letras de Leonard Cohen, bien adaptadas por, no me acuerdo cómo se llama, pero es un escritor español que traduce las letras, es el traductor de cabecera de Leonard Cohen, lo conoce, y también de Bruce Springsteen. Entonces es con la venia directamente de Leonard Cohen, se sentaron en una mesa, Leonard Cohen, este escritor que no recuerdo cómo se llama, te digo, Enrique Morente, y salió ese disco que se llama Omega, y que te digo, es con guitarra flamenca, pero batería y guitarras punk, voces flamencas, por supuesto, letras de Leonard Cohen, traducidas fielmente, y también poemas de García Lorca. Te lo paso al ratito te sí, lo paso. sí, sí, vamos, yo creo que deberíamos hacer otro pinche programa de pura Sí, música acá, sí, sí, de sí, pura sí. música. De pura música, ¿verdad? Yo aquí en el libro Pequeño Chairo, yo le metí un soundtrack. Aquí te digo, mira, tengo en Clandestino a Manu Chao, que es con la canción, yo me identifico mucho por mis años en Estados Unidos, Matador, Las Casas de Cartón de los Guaraguao, y yo creo que son venezolanos, El Cristo de Palacagüena de Carlos Mejía Godoy, La Otra España de Mocedades, Alfonsina y el Mar de Mercedes Sosa, Uh-huh. Bueno, El León Alfonsina y el Mar Santillán, creo que es cover del Flaco Espineta. sí, Escuela de Calor, a mí me gusta mucho Radio Futura, Radio Futura. El Escuela de Calor, sabor de la uva morena. Sí. ándale. Rosas en el Mar de Maciel, Mi Gran La, Noche la, la, la. Uh-huh. de Rafael, ¿no? Hoy para A mí mí es un día especial. puede ser mi gran noche. Tan, 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 tan. Pero sí escribí yo un soundtrack en El Pequeño Chairo, ¿no?
para la gente que quisiera estar leyendo el Pequeño Chairo y lo quisiera estar escuchando, ¿no? Por cierto, aquí está, ¿no? Pequeño Chairo ilustrado. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo tengo en el Amazon Kindle. De ahí lo pude sacar porque ya no lo conseguí en físico. No sé, lo que pasa es que nomás se consigue en línea, tienes que ordenarlo en línea para que te llegue en físico. Ajá, pero ya no lo hay en las librerías, te informo. Y también fui al sótano y dije, ¿cómo que no lo tienen? Si le traigo ganas a este tipo, lo voy a entrevistar y cómo le voy a salir con una de esas barrabasadas. Pero pues, de modo, pues ahí en el Amazon Kindle. Ah, bueno. Tenía que armarme bien, si no, no. Pues bueno, te agradezco mucho el tiempo, Miguel, y yo creo que No, deberíamos yo a ti, repetir. Ramiro, a ti, mira, aquí ya están buscando incluso el disco y todo. A ti te agradezco muchísimo que hayas aceptado porque pues no es de los canales más grandes de suscriptores y todo, pero pues a ¿Eso eso qué? aspiro con una propuesta que no es la que más gusta, pero pues quiero ser sincero conmigo mismo, quiero que este sea mi sello y pues espero que te haya sentido a gusto aquí. Yo te voy a decir una cosa, Miguel, y te lo voy a decir sinceramente. Investigaste, nadie investiga. Tú investigaste, estudiaste. A mí me parece, eso es periodismo. Eso es maravilloso, que hayas buscado y tratado de interpretar. A mí me pareció maravilloso lo que hiciste. La gente no investiga. Aquí estamos con Ramiro, el autor de Pequeño Chavo Ilustrado, y que chingue su madre el PRI. No, aquí nos metimos en temas más profundos. Parece maravillosa esta entrevista. Miguel, cantate la de Sos de Dimash. ¿Quién será Dimash? H, ya duérmete. Y de verdad espero que se repita. A mí me parece un proyecto muy chingón el tuyo. Tener 2 o 3 entrevistas a la semana bien preparadas como esta, me parece un tema maravilloso porque le sacas el jugo, le sacas el jugo al entrevistado, ¿no? Ay, María Luisa, te mando un beso. ¿Cómo das lata tú también? Vete a dormir tú también. Y pues esperemos que se repita, a ver cuándo me invitas de nuevo y ya nos ponemos a Sí, pues platicar. está la invitación abierta aquí. Ese es el sello. Mira, a lo mejor todos los periodistas pues se enrolan en un diario tratan de buscar por ahí en la tele, pero yo por circunstancias de la vida pues dije, voy a encaminar mi carrera por aquí, por YouTube. Vamos a lo mejor un poco lentos, pero me mantengo siendo yo mismo y poniéndole mi sello y que la gente se sienta a gusto cuando es entrevistada y que la gente que viene al chat también o a ver se aprenda algo y pues de eso se trataría. Igual y no voy a descubrir el hilo negro y no voy a rehacer el YouTube de izquierda, pero creo que si ya vino una oleada que ya captó la atención del público, pues vamos a ofrecerle al público algo que merece, ¿no? Vamos a hacer valer eso de que la tele era la caja idiota, no vamos a convertir el YouTube en otra caja idiota. Pienso yo, no sé cómo piensas tú en ese No, está aspecto. bien. ¿Y cuánta gente se juntó en el chat? ¿Se juntaron Pues algunos? llegaron a ser 45, es buena cifra, bastante bien, Ah, bastante no, bien. no, qué maravilla. Qué bueno que Sí, la sí. gente se vino. No, María Luisa, no estés dando lata, hombre. Tú también investigaste, pero Miguel se puso a estudiar bien a fondo. Se nota inmediatamente, pues, que estudió a fondo. Y hay que reconocerle. Y con María Luisa, pues, era por otros temas políticos. Y estos temas literarios, de entendimiento, sociológicos, lo que hicimos, históricos, es un ejercicio maravilloso, pues, porque te permite ampliar horizontes, citar libros para que la gente entienda, ¿no? De qué va el asunto, porque para que no crean que uno va por ser improvisado, sino porque uno ya tiene un bagaje, un montón de libros para poder explicar un tema, y de eso se trata al final. Y decir que los chairos no leen, sí, los chairos leen, por eso los Exacto. chairos ganaron, porque leen, ¿no? Si los chairos no leyeran, nunca hubieran derrocado este pinche gobierno de derecha, así que vamos a la chingada. Muchas gracias, tengo que cenar algo, Sí, muy bien, ojalá adelante. me Yo da. mañana a la mañanera, por cierto, ojalá, ahí mándame buena vibra para que me dé la palabra el preciso. Sí, me metió la grillo, hay que decirlo, hay que agradecerle aquí a la grillo y pues vamos en colaboración, a ver si mañana me da la palabra el preciso. Ojalá me lo saludas, dile que si le preguntas si ya leyó el Pequeño Chairo Ilustrado, que ya lo tiene en la mano el presidente, pero que lo recomiende, dile. Le voy a Señor decir, le voy a presidente, decir, le voy a usted decir ya leyó el Pequeño Chairo porque lo que Ilustrado. tenemos en la mano ahorita es la chaira, pero eso es off the records. Ok, pues buenas noches, muchas gracias a la gente Muchas que gracias, Ramón. se Muchas tomó gracias. el tiempo de estar aquí con nosotros y nos vemos en una semana o dos, digamos que en 2 semanas nos vemos, nos aventamos otras 2 horitas, ¿qué te parece?
Of course, I will. Con todo gusto. You got it, my friend. Okay, You have a thank good you. night, and everybody around the audience, thanks a lot for having this time, for sharing this time around Mike and their program. Thanks a lot. We really love you. We really love you all. Thank you. Good Thank you. night. Good night.